Muy buenas a todos. Aquí tenemos el placer de entrevistar a Javier Ares, una de las voces míticas del ciclismo español. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenas, encantado siempre, ya lo sabes. Bueno, para empezar un poco la entrevista, te quería preguntar un poco por tus inicios en esta profesión. ¿Cuánto tiempo llevas y cómo llegaste hasta aquí? Pues no voy a decir que llegue de casualidad, porque la verdad es que yo quería ser periodista desde el principio, pero empecé en el año 1972, cuando iniciaba precisamente mis estudios de Derecho, que era donde teóricamente iba a enfocar mi actividad profesional, ¿no? Pero bueno, lo de Derecho era un poco consecuencia de que yo había estudiado letras en el colegio y de que no había entonces universidad de periodismo, solo había una escuela en Pamplona y otra en Madrid, yo vivía en Valladolid. Y la verdad es que, pues bueno, pues empecé por casualidad, eso sí es cierto, ¿no? La vocación la tenía, me gustaba mucho el periodismo, pero fue una casualidad con un amigo, una emisora de radio, en Radio Valladolid de la cadena SER, precisamente cuando propuse yo a la empresa y me propuse como aspirante a escribir crónica de rugby, porque no se daba rugby, a mí me gustaba mucho el rugby, había mucho rugby en Valladolid y entonces esa no sé si petición, yo en realidad lo que hice fue preguntar ¿por qué no dais el rugby? Porque no tenemos a quien lo haga. Digo, bueno, pues si queréis eso lo hago yo. Y ahí empecé un poco, fue todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, porque a los pocos meses ya estaba haciendo un programa de radio diario y hasta aquí, esa es la verdad, hasta aquí. ¿Y tu relación con el ciclismo cuándo dirías que empezó y de qué manera? Pues es que no lo sé, ¿no? Porque cada vez que me decís eso de especialista en ciclismo me da no sé qué, ¿no? Pues yo lo que he sido fundamentalmente ha sido hombre de radio, ¿no? Me atrevería a decir que periodista porque he escrito mucho, porque me gusta casi tanto escribir como hablar, pero no sé, yo es que el ciclismo lo llevo en las venas, pero como puedo llevar las venas el fútbol, diría que con mayor razón llevo el fútbol, ¿no? Yo a fin de cuentas nací al lado del Estadio Zorrilla, enfrente, vamos, justo enfrente, y no tenía nada más que cruzar el semáforo para entrar en el viejo estadio y ver los entrenamientos del Valladolid. Yo tenía pasión por el fútbol y la verdad, el ciclismo era una cosa sobrevenida o añadida. Me gustaba el ciclismo como a cualquiera de aquella época que vivía las gestas o que había ido a hablar de Montes y que veía las gestas del Tour de Francia con Julio Jiménez y demás. Y no sé, empieza a entrar la afición, insisto, paralela al resto de los deportes. Me gustaban y me gustan todos los deportes, o la mayoría de los deportes, unos más que otros, pero y me gustaba mucho hacer radio, eso la verdad. Yo hacía un programa de radio y lo hacía de deportes como lo podía hacer de cualquier otra cosa, ¿eh? En realidad fue deportes porque fue el camino que encontré y porque me gustaban mucho los deportes también, ¿no? Pero lo que me gustaba era la radio realmente, la comunicación. Y el ciclismo, pues viene, pues eso es un poco sobrevenido. Yo hacía ciclismo como hacía fútbol, como hacía baloncesto, como hacía balonmano, ¿no? Y lo que sí surge es en un momento determinado, eh, año 1982, cuando se cierra Antena 3 y... No, perdón, cuando se cierra Antena 3, esa fue la segunda etapa. Cuando a García termina su relación con la serie y se va a Antena 3 y entonces llega a Antena 3 y quiere formar un equipo importante, quiere hacer una apuesta importante por el ciclismo porque él tenía mucha y buena relación con Unipublic, que era la organizadora de la Vuelta Ciclista de España, y entonces formó un equipo. Él me llamó, me costó mucho irme de la SER, la verdad, en Valladolid, pero me llamó él, me llamó el director de Antena 3 de Valladolid, que también quería fuera un poco responsable, que era un hombre que no estaba ligado a la radio, era el que había nombrado director, que me encargase un poco de la programación, etcétera. Y bueno, pues ahí empezó un poco la película, ¿no? Que García pensó en mí, me conocía obviamente de la serie, había hecho algún pinito en la serie, en el ciclismo, pero fundamentalmente lo que hacía era estar en carrusel deportivo, en los partidos de fútbol y demás, ¿no? Se apoyó en mí para hacer las retransmisiones ciclistas que no se habían hecho nunca. Yo tampoco las había hecho así íntegramente, de estar una hora transmitiendo algo tan pasivo como es el ciclismo cuando no hay ataques o no hay pelea, ¿no? En el fondo es una marcha anodina del pelotón en muchísimas ocasiones.
Bueno, pues así empezó la película, con el despliegue, digamos, de Antena 3, aprovechando el ciclismo como una fuente importante de interés, de oyentes, de dinero, de publicidad, de todo, porque la apuesta que hacía sobre la mesa Antena 3 era con García y con los deportes. Antena 3, os aclaro para los que no estáis, claro, yo lo cuento como que fueran todos coetáneos míos, ¿no? Imagino que serán los mínimos, pero salió de la nada, no existía. Cuando García se ha marchado a la SER, monta él y Martín Ferrán, que era otro responsable de programas en la SER, montan Antena 3 de la nada. Hubo que hacer emisoras, hubo que hacer un equipo, hubo que hacer tal. Y bueno, pues ahí sí surgió un poco, ¿no? Esa emisora, esa cadena de emisoras que fue creciendo rapidísimamente, se apoyó muchísimo en el deporte porque su figura era José María García. Y el apoyarse en el deporte y el tener la disponibilidad de hacer tantas horas de todo, de lo que fuera, de fútbol, los carruseles de baloncesto, etcétera, de ciclismo, que hacíamos muchísimas horas de ciclismo, pues fue lo que me puso en ese escaparate, ¿no? Porque yo sigo defendiendo un poco, ahora es más difícil, ¿no? Porque como estoy un poco dedicado ya casi por hobby al tema del ciclismo, pues es un escaparate para mí, pero en realidad yo lo que he hecho ha sido radio toda la vida, deportes fundamentalmente, pero también entre muchos programas. Y bueno, pues ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy todavía porque uno no se jubila nunca, claro. Efectivamente, llevan unos cuantos años los que Mm. te quedan. Espero que me queden otros 50 por lo menos. Eso esperemos. ¿Y qué dirías que te ayudó a encontrar ese gusto por esta profesión? Pues yo creo que como en casi todas las profesiones, referentes, ¿no? Gente a la que veías, gente que te gustaba. Date cuenta, estamos hablando de los años 70, de principio de los años 70. En aquellos tiempos, claro que estaba más que asentada la televisión. Bueno, no tan asentada, ¿no? Porque la televisión había entrado en los hogares españoles allá por los años 60, 60, a principios de los 60, ¿no? Recuerdo haber visto el Mundial de Inglaterra en el año 66 y todavía no lo vi en mi casa porque no teníamos televisión, para hacernos una idea, ¿no? De la fecha, para hacerme yo sobre todo una idea de las fechas. Y claro, en esa época era la radio fundamentalmente el vehículo, ¿no? A mí me gustaban mucho los programas de música. De hecho, había hecho unos pinitos en la cadena COPE, pero vamos, como oyente, ¿no? Con otros compañeros de la facultad para hacer ahí cosas de música. Me gustaba mucho la música. Y oía la radio, pues con la devoción con la que se oía la radio en aquellos tiempos. Era el vehículo fundamental, no se compraban tan fácilmente los periódicos. No sé, no, la televisión era con cuentagotas, porque había muchísimas horas en las que no había televisión. Evidentemente no había televisión por las mañanas. La televisión se abría a la 1 de la tarde aproximadamente y se cerraba desde las 4 hasta las 6, hasta el horario de los niños, ¿no? Es decir, había muchísimas horas y por la noche a las 11:30, a las 12, también se cerraba la televisión. Entonces a las 12 es cuando empieza, que yo diría que es el fundamento o la base principal de mi afición, o el empuje definitivo de mi afición, cuando empezó en la cadena SER José María García, que fue allá por el año 71, ese año hacer el programa de la noche, hora 25. La radio tenía muchísimo tirón en todos los órdenes, pero el impacto de García por las noches, para los que amábamos el deporte, fue brutal. Y yo creo que ese ya fue el empujón definitivo para que yo me animara a trabajar. La afición y la pretensión era que aquello me gustaba, que me gustaba la comunicación. Entendía yo que podía tener determinadas dotes, aunque nunca pensaba hacer profesión de esto, era simplemente el hobby que me gustaba. Pero me acuerdo, siempre lo cuento, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho, yo creo que más escribir y que hacía redacciones en el colegio que me gustaban y de cualquier materia, de cualquier índole, no deportiva precisamente. Bueno, no sé, en el fondo uno lleva esa afición, uno lleva ese interés como lo tiene tantísima gente, me imagino, y el espaldarazo definitivo viene, pues eso, a raíz de la casualidad, porque fue una casualidad de que a mí me dejaran hacer una crónica de rugby que empecé a hacer todas las semanas, lógicamente, cada vez que jugaba el Colegio del Salvador, que era el equipo que había entonces de primera división y de los más poderosos del rugby español de siempre. ¿Y te imaginabas pasar de escribir rugby, pasar radio, a estar narrando a día de hoy en Eurosport? ¿O no era algo que nunca llegaste a imaginarte? No, para nada. A mí todo me vino muy deprisa, muy rodado, demasiado deprisa, diría yo incluso, ¿no?
lo siento por los que padecieron las críticas cuando yo era un chaval, ¿no? Cuando eres mayor es cuando te das cuenta de lo que te falta todavía por aprender, ¿no? Imagínate tú cuando tienes 17 años, es cuando yo empiezo, 17, 18 años, pues no te imaginas nada. De repente, a los pocos meses de estar haciendo las crónicas, allí no había en Radio Valladolid, la cadena SER, no había ningún programa deportivo. Y empezaron a hacer un programa, un magazine, que duraba 1 hora y media, 2 horas, de 1 a 2 y media de la tarde, e incluyeron un poco como se hacía inicialmente, como se había hecho originariamente en Hora 25, a nivel nacional por la noche, esto era un programa local, pues incluían 15 minutos de deportes. Ya empecé a hacer 15 minutos de deportes, y vieron que aquello funcionaba muy bien, y al poco rato saqué los deportes de ese informativo y metimos deportes a las 3 de la tarde y empecé a hacer yo un programa de 1 hora. Yo creo que llevaba meses en la emisora trabajando cuando empecé a hacer un programa de 1 hora, lo cual era una barbaridad. No porque no hubiera material, ni porque se me quedaba corto, la verdad, porque no sé, porque siempre tuve mucha vergüenza, a lo mejor. También teníamos muchísima actividad, la hemos tenido siempre en Valladolid el deporte, ¿no? Pero, bueno, pues adelante con los faroles, ¿qué ibas a decir? Me dijeron que si quería hacer un programa, que si estaba dispuesto a hacer un programa, y dije que encantado de la vida, ¿no? Todo muy sobrevenido, ¿no? Venía todo, incluso un poquito atropellado, pero demasiado precipitado. No es normal que alguien que estaba 8 meses antes escribiendo su crónica a máquina, que me costaba incluso escribir a máquina, porque no sabía escribir a máquina, lógicamente, como la mayoría de la gente de nuestra edad, ¿no? De aquellos tiempos. Ahora ya con los ordenadores todo el mundo escribe con una facilidad, pero entonces no era tan fácil. A lo mejor estaba 1 hora y media para escribir una crónica de 5 minutos, ¿no? En la máquina. Y de repente te veías ahí 1 hora ya sin escribir absolutamente nada, a pecho descubierto, ¿no? Vale, pues información, entrevistas, actualidad, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el rugby, muchísimo deporte había en Valladolid, ¿no? Pues no me imaginaba nada más que eso, hacer ese programa. Y yo hubiera sido feliz, porque luego al poco empecé a hacer otro tipo de programas que también me gustaba mucho. La verdad, hacía un programa de cine con otro compañero y era coordinador de aquel programa de la 1 de la tarde, que era un magazine de 90 minutos ya, y me gustaba. Como he dicho al principio, me gustaba la radio. Te metes en deportes, te colocan en deportes y como me gustaban tantísimo los deportes, y obviamente era donde estaría más preparado, sin lugar a dudas, en deportes, pues por ahí encaucé, pero al hilo de si me iba a imaginar, yo hace que me voy a imaginar, yo absolutamente nada. Vamos, de hecho estuve muchísimos años estudiando Derecho porque yo siempre pensé que había que tener ¿cómo se dice? Otro plan B ahora, ¿no? Como el Serotti, el plan B, para intentar ganarte la vida. No me veía yo ganándome la vida, pero empecé a ganar dinero, poquito, claro, obviamente poquito. Empecé a ganar dinero, el trabajo no me faltó nunca, cada vez crecía más todo aquello, colaboraciones con periódicos, colaboraciones con, yo qué sé, los carruseles de la cadena SER, etcétera. Ya, a mí la vida ya no me dio para pensar nunca, ya fue todo muy rodado, demasiado rodado. Todo muy de golpe. Sí. Y a día de hoy, ¿cómo es trabajar en Eurosport junto a grandes ciclistas profesionales? No, pues es un capítulo más. Quiero decir, es que he tenido el privilegio de trabajar con quienes fueron mis ídolos, ¿no? O sea, mis dos grandes ídolos de la juventud, voy a decir, no ya tanto de la adolescencia, de la juventud, eran Ocaña y Fuente. Y tuve la fortuna de tener de colaborador, de comentarista, como tengo a Alberto Contador o a Eduardo Chozas o a Flecha o a los ciclistas actuales. Tuve la fortuna de hacer varias vueltas a España y varios de Francia con Luis Ocaña y con Fuente, ¿no? Entonces luego ya ha sido una sucesión de colaboradores que he ido teniendo en las diferentes emisoras donde he estado, en el trabajo con Álvaro Pino, con Chozas, en Onda Cero, no sé. He tenido tanta relación y tan directa y tan cercana con la gente del ciclismo que para mí ahora es un capítulo más bonito. Muchas veces me dice, ¿la televisión es diferente a la radio? Pues no tanto, la televisión no es diferente de la radio. Puede ser que para algún sector de los consumidores, digamos, o de los espectadores lo sea, pero para mí no, porque yo me he criado en un ambiente durante muchísimos años haciendo y transmitiendo las vueltas a España en la radio, y todo el mundo te decía que nos escuchaban en la radio viendo las imágenes de televisión, con lo cual dice, bueno, pues será que les gusta más o que interesa más esa emoción, ese contar las cosas que no ves de la radio. Pero luego yo creo yo sinceramente, cada uno tiene su gusto y aquí a cada uno le gustan las cosas de una manera.
pero yo intento hacer las cosas más o menos en la medida en que creo que hay un componente de emoción y de tensión que hay que darle a las retransmisiones, y de otro lado que no es necesario contar lo que el espectador ya está viendo, ¿no? Pero no sé, siempre en ese tema ha habido un debate. En el fútbol pasa igual, ¿no? Bueno, pues ya lo estoy viendo, ¿por qué me están contando el fútbol como que fuera la radio y tal? Pues a cada espectador le gusta de una manera, y a cada edad te gustan las cosas de una manera. Llega un momento en el que yo no aguanto a los comentaristas, o sea que entiendo que muchas veces tampoco nos aguanten a nosotros, y a lo que estoy viendo ya no hace falta que me lo cuenten. Pero bueno, es así, ¿no? Es vuestra labor, por así decir. Es nuestra labor, claro. Y bueno, haciendo un poco un resumen de todos los capítulos profesionales de tu vida, ¿cuál dirías que fue el momento más emocionante a la hora de contar o de narrar en el deporte en general? Buah, estamos con a quién quieres más, ¿no? Al final, no, es que es verdad, es que son tantos sucesos, hay cosas que te marcan porque son las primeras sensaciones que empiezas a tener, ¿no? Cuando eres Cuando joven. claro, luego ya son vivencias, digamos, repetidas. Puede haber momentos mágicos. Yo siempre señalo un momento importante para mí, emocionante, fue acudir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que fue en el año 84. Mm. Que yo de repente estar allí en los vestuarios o en las salas de prensa con un Carl Lewis, con una Florence Griffiths, o estar in situ en el fórum allí en el partido de España-Estados Unidos viendo a Michael Jordan y a aquellos jugadores, pues es una sensación imponente, es una sensación, ¿no? Luego, ¿qué es lo que te gusta? Pues yo qué sé, pues he vivido tantos momentos, he vivido momentos, bueno, yo creo que el momento deportivo más importante que ha tenido este país, bueno, uno de los momentos, cada uno tiene nuestros gustos, así que no, pudo ser el Mundial de Fútbol de España en Sudáfrica, ¿no? Estar Mm. allí y poder contar y cantar lo que pasó y vivirlo in situ en el estadio de Johannesburgo, con aquel in extremis gol de Iniesta y todo eso, pues probablemente tienes la sensación de que has estado en un momento clave. Pero yo, más que esos momentos, siempre tengo la sensación de haber estado conectado con el oyente o con el espectador en momentos puntuales, ¿no? En éxitos, en acontecimientos, en momentos. Y los momentos son esos momentos, como en la vida, ¿no? Hay momentos que pasan y a lo mejor no los recuerdas, pero cuando los estás viviendo son fantásticos, ¿no? Entonces, por ahí el ciclismo me ha dado mucho, en ese sentido de que a mí me emociona mucho el ciclismo, me emociona bastante más que el fútbol, ¿no? Porque a fin de cuentas yo soy de esos raros especímenes que no tiene tampoco un equipo tan definido, o voy a decir más, eh, en contra del decir popular de que si hay de algo no se puede cambiar antes de la religión que de un equipo de fútbol, eso no es verdad. O sea, es posible que para muchos lo sea, para los periodistas no. Periodistas tenemos nuestro corazón, obviamente, y yo le tengo en el Valladolid, como es lógico, porque lo tengo desde niño, pero luego van frustrando las cosas dependiendo de cómo las ves con otro sentido crítico diferente, ¿no? Te pueden gustar determinadas cosas en un equipo y dentro de unos años, porque han cambiado las cosas, el presidente, la política, etcétera, o porque cambias tú simplemente y ves otras cosas, pues te cambian, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decir, el fútbol no llega a emocionarme tanto, o sea, no me vuelvo loco porque el Madrid o el Barça ganen. Ahora ya no me vuelvo loco ni que suba el Valladolid a primera. Pero, pero el ciclismo, joder, el ciclismo, vivir los momentos de Indurain, vivir los momentos de Perico Delgado, evidentemente son mucho más importantes, ¿no? Más importantes porque los he sentido como míos, como nuestros, como los sentimos. Quiero decir, he sentido mucho más, digamos, el patriotismo, por decirlo de una manera muy simplona, que son emociones que nada tienen que ver con las banderías, ¿no? Pero la emoción de ver a los nuestros ganando un Tour de Francia más que a que el Madrid o el Barça hayan ganado las Copas de Europa. También me ha ilusionado, ¿no? Pero digamos que me ilusiona más ver a la selección española ganar el campeonato del mundo de fútbol, ¿no? O las gestas del baloncesto, etcétera. Porque en el fútbol, pues tengo, no voy a decir el corazón dividido, tengo una cierta asepsia, no sé, esa equidistancia que muchas veces reclamo que sería la solución para el problema político tan gordo que tenemos en España, ¿no? De que la gente cada vez está más posicionada y cada vez está más polarizada, etcétera, y nadie parece querer ver las cosas del vecino. Pues eso en el fútbol pasa un poco lo mismo. Y yo, será la edad, seguro que es la edad, ¿no? Pero sí he llegado a ese punto.
Llega a ese punto en el que ahora me pueden parecer bien las cosas de uno y mañana me parecen mal las cosas del otro, ¿no? Y dentro de X tiempo cambiar y ver. Entonces, eso te lleva a medir las emociones de manera diferente, ¿no? Y relacionado con lo último que has dicho de Ocaña, de Indurain, de esas diferentes épocas que has vivido, la de Ocaña peleando con Merckx, la época de Perico Indurain, la más reciente con Contador, Purito, Valverde, que ya esa ya la pude ver. ¿Cómo viviste cada etapa? ¿Cuál quizás te hizo más ilusión? Pues fíjate, en las que no era yo el portavoz, porque las cosas las recibes de otra manera. Yo siempre he dicho que cuando estás trabajando, claro, te emocionas igual, disfrutas, nos han dado tantos éxitos en el ciclismo que es normal que disfrutes, pero estás metido también en tu rol, en tu papel, en tu profesión, y entonces en ese momento no estás disfrutando igual que cuando estás sentado en tu casa viendo la televisión el triunfo de España, ¿no? O la victoria de Perico Delgado. Yo, en ese sentido, para mí nada es comparable al Tour de Francia que gana Ocaña. Bueno, y diría incluso más, el que pierde Ocaña en el año 71, ¿no? El que gana en el 73 lo ganó con tanta facilidad, abrumando a los rivales como Pogačar ahora, ¿no? Más o menos, sí. También ganó 6 etapas, o 5, 6 o 7 etapas. Pero en el año 71, que yo no era todavía actor del juego o del cuento, aquello fue descomunal, es que era batir, es como si te aparece un chaval español que te digo yo, pues bueno, cualquiera de los que están activos, no voy a ponerle nombres, ¿no? Y le gana Pogačar este año. Bueno, entonces la verdad es que Ocaña venía amenazando y era un corredor muy bueno y tal, pero estaba a cierta distancia de Merckx, ¿no? Claro, eso te pasa cuando tienes 17 años y te vuelves loco. Yo no he tenido nunca esa emoción estando en un micrófono. Me he emocionado y he puesto de mi parte todo porque me han ilusionado muchísimo los gestas y los éxitos que han logrado. Luego, pues, la época de Indurain, que es la más gloriosa, es que el dominio, yo siempre voy con los pobres, ¿sabes? Soy abogado de los pobres. Entonces, es que no lo puedo evitar. A mí el todopoderoso no me transmite tanta emoción. A mí un Pogačar no me transmite la misma emoción que me puede transmitir mañana un chaval que llegue e intente pelearle a Pogačar su supremacía, ¿no? Me la ha causado en otros momentos, cuando Pogačar tenía 20 años y empezaba a hacer cosas y maravillosas, ¿no? Pero cada etapa es diferente, cada actor es diferente, y en la época de Indurain, que es la más gloriosa, es lo que yo más disfruté, porque hacíamos el Giro, hacíamos el Tour, hacíamos la Vuelta, hacíamos todas las carreras en la radio. Y estuve en el Giro con los Giros y narré los Giros y los Tours y todas las carreras esas. Pero joder, a cada abrumador su dominio, que aquello parecía coser y cantar, no conseguía esa transmisión que había conseguido, por ejemplo, Pedro Delgado, ¿no? Que también pudo ganar 2 o 3 Tours de Francia perfectamente. Pero, joder, llevábamos desde el año 73 en que había ganado Caña su Tour y estuvimos esperando hasta el año 88, ¿no? Fue cuando ganó Perico, 15 años esperando. Cuando eres aficionado al ciclismo, cuando el Tour de Francia es el no va más y estás ahí cada verano, cuando encima acudes a... Pero la verdad es que tardé poco, porque yo el primer Tour de Francia lo cubrí en el año 84, bueno, 85, en el 84 fui un poco allí a dar una vueltecita, a ver unas etapas al final. Pero en el 85 ya lo cubrimos para la radio íntegramente. En el 87 estuvo a punto de ganar Perico, en el 88 ya ganó, o sea que no se hizo esperar tanto ese éxito. Y luego ya, pues, es que es más de lo mismo. ¿Cómo no me voy a emocionar con Alberto Contador? Pues naturalmente me he emocionado con Alberto Contador y con los mundiales de Freire y con el mundial de Valverde y con la Starloa y con todas. Pero ya claro, cuando has conseguido las cosas varias veces, cuando has tenido otro referente, digamos que el impacto es menor. El impacto que vosotros recibís ahora, o tú cuando me hablas de la etapa de Valverde y de Contador, porque son de tu época, pues es el que yo recibí en los años 70 con Ocaña y con Merckx, ¿no? Seguro que en aquellos años también habría gente mayor que me estaría hablando de Montes, San Emeterio, y Loroño, y Barrendero, y Bovet, y Coppi, y Bartali. Normal, cada uno somos hijos de nuestro tiempo, eso está claro. Sí, sí, eso es lo que toca. Y bueno, cambiando un poco de temática, quiero hablar un poco sobre el periodismo actual. ¿Cómo ves el periodismo deportivo de hoy? ¿Crees que ha mejorado o empeorado?
Hombre, a ver, el periodismo tiene que empeorar a la fuerza, porque si falta algo tan elemental como es la independencia en los medios, pues, pero claro, me hablas del periodismo de una manera muy global. Y el periodismo se diferencia en cosas, ¿no? No tiene nada que ver las retransmisiones, bueno, algunas retransmisiones. Nosotros tenemos ese privilegio. Yo veo ahora en el fútbol y se me abren las carnes pensando en que es la Liga de Fútbol Profesional la que pone a los narradores a narrar los partidos, no la emisora o la cadena, y que evidentemente tienen totalmente prohibido hacer ningún comentario en contra de, al revés, su labor, y en ese caso es comprensible, ¿no? Es animar al espectáculo, decir, qué bonito, qué partidazo estamos viendo, y te dices, joder, pues yo no estoy viendo tan partidazo, pero claro, se está vendiendo la burra, se está vendiendo el muñeco, y eso lo entiendo, ¿no? Pero más allá del tema de las retransmisiones, que es de lo que vemos, lo que vemos nos puede engañar. El resto del periodismo está viviendo, yo lo digo siempre, no lo digo como crítica, siempre me oiréis la expresión, somos hombres de nuestro tiempo y de nuestra época. Y cualquier tiempo pasado no fue mejor, fue anterior simplemente, y tenía sus pros y tenía sus contras. Es decir, la gente podría estar mejor preparada porque tiene infinidad de medios a su alcance para estar mucho más preparado. Es decir, yo hoy, sin dedicarme a esto prácticamente, bueno, si me he estado dedicando muchos años a estos finales, pues puedo controlar las grandes ligas europeas, ver todos los partidos de fútbol. Ahí estamos pendientes como fin de semana y cada miércoles, ¿no? De si juega el Arsenal, o juega el Liverpool, o juega el City, o juega el Madrid, o juega el Barça, o juega el Paris Saint-Germain. Y antaño tenías que esperar el lunes, ¿no? O sea, no teníamos la preparación ni la formación. Pero teníamos algo muy importante en el periodismo que hoy echa de menos toda la profesión. Bueno, los que no lo han conocido, a lo mejor no, que es la independencia. No digo que siempre se fuera absolutamente independiente, porque siempre existieron presiones y demás, pero es verdad que los medios vivían de sus consumidores, de sus lectores, de sus espectadores o de sus oyentes, ¿no? Y los medios vivían fundamentalmente de la publicidad. Hoy los medios viven de la publicidad institucional. Hoy los medios viven de los favores que los gobiernos les hacen. Hoy los medios viven, y ya nos circunscribimos un poco al tema deportivo, que es más el que nos ocupa, de mendigar entrevistas. O sea, no puedes criticar absolutamente a nadie porque te cierran el grifo. Claro, los que venimos de la generación de los 70, los que venimos de la generación de García, fundamentalmente, que fue un innovador en el sentido de que fue súper crítico con todo lo que se movía, pues no estamos acostumbrados a esto. O sea, a mí se me abren las carnes cada vez que digo, bueno, pues que hay que mendigar una entrevista o no poder criticar a un presidente, a un futbolista, a un entrenador, porque es que si lo haces el club te cierra el grifo y no puedes hacer una entrevista y no puedes hacer... Y además piden tu cabeza en los medios, y piden tu cabeza en los medios, o sea, es un espectáculo dantesco al que nos hemos acostumbrado. Y el periodismo no era eso, o sea, hoy leer las noticias, ya no te quiero contar nada con el tema de redes sociales y de los bulos y demás, y que cuando lees una noticia la pregunta que te hagas es, ¿será verdad? Joder, por el amor de Dios, pero el periodismo era Santa Santorum. O sea, si una noticia venía en la portada de un periódico, alguien daba una noticia de manera rotunda, no daba un rumor, daba una noticia, era noticia. Vamos, alguien podría meter algún gazapo de vez en cuando, pero el espectador y el lector y el consumidor, aquello era palabra de Dios. O sea, si venía en el periódico que el Madrid ha fichado a fulano o que no sé qué, ahora resulta que todo es vender, 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 y para vender hay que conseguir los clickbait, para conseguir los clickbait hay que poner titulares explosivos y adelantar noticias que no se han producido y matar a alguien que está vivito y coleando, ¿no? No es una crítica. Somos hijos de nuestros tiempos, y nuestros tiempos son así. Y los medios informativos no son independientes porque ya no viven la mayoría de los casos de la publicidad o porque les interesa tener a los gobiernos, a las instituciones de su lado. Y eso es lo que hay. Y el periodista es víctima de eso, ¿no? Pues no puedes irse dando al periodista con carácter individual. No es que fulano, es que es del Marengón, es que el otro es del Barcelona, es que este no sé qué, es que este... No, bueno, sí, hay casos deplorables y denunciables y vergonzosos, no os voy a decir. Vergonzosos. A mí me daría vergüenza, ¿no? Tener un poder, tener un tal y vivir tan sometido, ¿no? Tan descaradamente sometido. Pero yo no soy quien para criticar a nadie, o sea, soy quien para contar cómo han sido las cosas, cómo son ahora,
y lo que echo de menos. Te voy a preguntarme sobre el periodismo de apagado para un congreso de 3 meses, ¿no? No para intentar resumir, hablo un poco de la sensación que yo percibo en ese sentido y que es esa así de clara. El espectador y el consumidor ya se ha acostumbrado a eso también. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y consulta varias fuentes. A ver si va, pues dicen en el Marca que no se dicen, en el AS que va, pues la televisión esta mañana ha dicho que no, pues esto no sé qué. El último caso que vivimos fue el de Mbappé, resultó grotesco, ¿no? El fichaje de Mbappé, que está hecho ya, que no sé Y qué, más que no cuando se eres va. madridista. Una cosa que dices, bueno, ¿dónde está el rigor informativo? Pero claro, entiendes que en esa pelea, bueno, a lo mejor antaño no había esa pelea tan grande de los medios, ¿no? Cada uno nos distinguíamos por nuestra personalidad, por nuestra línea editorial, por nuestro tal, y no estabas tan pendientes de que te fuera a dar una noticia, te fuera a dar esa importancia, ¿no? Uy, me lo ha contado a mí el presidente, pero si el presidente habla con todo el mundo por teléfono, se habla con Radio Taxi también por teléfono, ¿qué fiabilidad va a tener? ¿Sabes? Eso pues los tiempos que han cambiado, no le des muchas más vueltas, ¿no? Deberíamos de defenderlo, deberíamos de reivindicarlo y no se hace. Eso sí que me preocupa. Oye, si hay que estar a expensas de si los que me van a quitar la subvención están en el gobierno, si los que me van a dar una cadena de televisión están en el gobierno, pues habrá que genuflexos rendirse ante el gobierno, pero por lo menos reivindicar, por lo menos decir, pues sí, estamos esclavizados, somos presos, no tenemos ninguna independencia y además es que se nos ve primero, que es peor todavía. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí. Nada, a mí me ha tocado ya mendigar unas cuantas entrevistas y claro, cuando estás introduciendo en este mundillo, pues claro, es un poco lo que te toca. Aunque no te gusta a veces, Sí, aunque... asumirlo. Pero claro, cuando estás en una posición, un chaval de mi edad que está, por así decirlo, comenzando a dar sus primeros escritos, sus primeras pedaladas, sus primeros pasos, no te queda otra más que callar y asumir. Sí, no, si es más la labor es más nuestra. Por eso digo que no le vas a decir al periodista, será reivindicarlo públicamente porque yo sí que creo que los editores y los responsables de los medios tenían que tener mucha más independencia de la que tienen, porque de eso se trata en el periodismo, no de servir a alguien. Tú solo puedes servir a tu espectador o a tu lector o a tu oyente, ¿no? Y aquí es todo lo contrario. Aquí es todo lo contrario. Aquí todos son banderías, todos son colores y todo es defensa de quién me va a cuidar, quién me va a mantener o el temor de quién me va a echar, ¿no? Y eso se reivindica un poco, eso hay que estarlo diciendo. Yo sí veo mucha gente que lo dice y lo comenta y no sé qué, ¿no? Pero me parece que el periodismo como bandera debería de reivindicarlo muchísimo más. ¿Quién lo va a hacer? Si estás preso tú en tu cabecera de periódico, en tu emisora de radio, pues nadie, nadie, nadie. ¿Cómo le vas a decir tú ahora a un medio de derechas que se posicione en la izquierda o que aplauda al gobierno actual y viceversa, ¿no? ¿Y cómo vas a decir tú a los seguidores que Es tienen imposible. pánico a que venga la derecha otra vez a gobernar y tal, y que son capaces de aguantar lo que haga, lo que está haciendo este hombre, ¿no? Bueno, no voy a entrar en otros derroteros porque además es que no estoy en edad de indignarme. O sea, cuando uno ha visto todo y entiende casi todo, o sabe al menos por qué las cosas suceden, la capacidad de indignación decrece. Es lo que hay y siempre digo una cosa, esto como muchas veces en política siempre tenemos lo que nos merecemos, porque lo que tenemos lo hemos elegido. Desde el momento que estamos en una sociedad Efectivamente. democrática, otra cosa es que nos lo impusieran a la fuerza. Desde el momento que estamos en una sociedad democrática, este país tiene lo que se merece, este o cualquier otro, ni más ni menos. Sí, sí, es así. Pasa página, Paso página. pasa página. Bueno, relacionado con esto último, quería preguntarte cómo crees que ha influido en la inmediatez de la información, porque ahora con la aparición de redes sociales, plataformas digitales que a día de hoy está, me imagino que ya seas conocedor de ello, ¿cómo crees que ha cambiado eso? ¿Y cómo te sitúas con las redes sociales? ¿A favor, en contra? ¿Pasas de ellas? No, es que joder, siempre hablamos de redes sociales como de una manera genérica. Las redes sociales tienen una utilidad. Esto es como decir, no es que la televisión, a ver, especifíqueme usted. Hay televisión informativos, hay divertimento, hay ocio, hay mensaje, hay línea editorial. Las redes sociales, siempre decimos redes sociales y cada uno interpreta las redes sociales con lo que tiene metido en la cabeza, ¿no? Parece que las redes sociales siempre son las críticas de los usuarios, ¿no? No, las redes sociales es un vehículo de comunicación, el mejor posible.
el mejor posible. Cada vez que se demonizan las redes sociales así en abstracto, ahí sí que me llevan los demonios, porque es que estupidez más grande. Pues una red social es un medio que cada ciudadano, quien dice una red social, dice una plataforma, dice cualquier soporte, ¿no? Que sin necesidad de subvenciones del gobierno ni de aprobaciones del presidente del club, cada ciudadano tiene la libertad de expresarse. Claro, que hay gente que se expresa para soltar toda su inquina, toda su frustración, pues allá ellos, eso será su problema, pero eso también lo hacían antes en la barra del bar, ¿eh? O en el trabajo, o con los compañeros, en sus círculos, ahora tiene mayor eco. El problema es la importancia que le demos nosotros a eso. O sea, a ti te importa mucho lo que opine fulano que no sabes quién es. Hombre, ya, pues sí, me puede importar. Bueno, pues ese es un problema para ti, pero es que eso no son las redes sociales, o no solo eso son las redes sociales. Las redes sociales son un vehículo que tiene una plataforma que cada individuo tiene para transmitir su información o su opinión, ¿vale? Correcto. Entonces, hay quien solo transmite su opinión y hay quien puede transmitir su información, su trabajo, sus proyectos, vender sus historias. ¿Cómo vas a demonizar una red social si a mí me permite escribir mañana un libro y que me lo lean? No tengo que acudir a ninguna editorial para Y que gratis. ni pagar, claro. O sea, por eso digo que puedo que decir que no me cuesta. Si yo puedo mañana grabar un vídeo y emitirlo sin tener que pedir permiso a mi director ni al Como este presidente, vídeo, justo. ni al presidente de la federación. Entonces, claro, vamos a ser serios. O sea, a lo que más importancia se le da a las redes sociales es al maltrato. Vamos a hablar ya del maltrato, otro maltrato animal, que también nosotros somos animales, ¿no? El maltrato que determinados personajes, muchos personajes frustrados, envidiosos, etcétera, le dan a todo lo que se mueve. A todo lo que se mueve. Por contra hay otros que alaban el trabajo de todos los que están o estamos ahí. Pero es que para mí eso es lo menos importante. Con diferencia es lo menos importante. Las redes sociales y las plataformas son algo que te permite transmitir tu trabajo o tu opinión o tu información o tu anhelo, tu deseo, tu ilusión o tu mensaje. Porque claro, yo soy un fulano cualquiera mañana, estoy en mi casa y tengo una red social como la tengo a mano y podré pedir ayuda para los de la gana o podré pedir ayuda para evitar el maltrato animal o podré pedir ayuda para no sé qué o podré transmitir lo que me dé la gana. O sea, la red social no es para ir a aquello que no me gusta. Eso es una cobardía, simple y llanamente. Hay gente que utiliza las redes sociales como que fuera un pistolero. Ay, como no me gusta, ¡pum! Como ha dicho, ¡pum! Bueno, pues allá él, pues qué feliz se tiene que sentir, ¿eh? Qué importante. Hay muchísima más gente que utiliza las redes sociales para opinar sobre las cosas, para tratar de mandar un mensaje a sus seguidores y para hacer su trabajo. Sirven de vehículo para hacer el trabajo. Las redes sociales son importantísimas. Los pistoleros de las redes sociales, que es donde se pone el foco, es otra cosa, es una consecuencia negativa, como todas las cosas en la vida tienen sus consecuencias negativas, ¿no? Claro, cuando algo es libre, tiene sus cosas buenas, su parte positiva, y luego, claro, tienes esa parte negativa de cosas que no te gustan. Que luego hay gente que se aprovecha, maltrata o critica o demoniza, vale, pero es que, como todo, al final tiene su parte buena y su parte mala. Es mala a la medida que le das más importancia de la que tiene. Claro, claro. Porque una cosa es, qué sé yo, o sea, esas campañas que se pueden hacer brutales a determinadas personas, etcétera, y otra cosa es la crítica. La crítica porque sí, que malo es este tío, que petardo es, que porque no juega, porque no sé qué, o este periodista, o el otro no sé qué, o el presidente del gobierno, o la madre que lo parió. Bueno, pues muy bien, pues es tu opinión. Y si hay una campaña brutal, pues eso puede hacer daño al individuo, ¿no? Pero también sabemos que somos personajes públicos, también sabemos que es a lo que nos exponemos. Otra cosa es que le afecte más al vanidoso, que es el que va a leer a ver qué dicen de él, y le afecte muchísimo menos a quien ignora esas críticas, pero las ignora para no hacerse mala sangre, no las ignora porque evidentemente puedes tener muchos elogios o puedes tener muchos apoyos. Yo me imagino que estos hombres que están ahí en el escaparate público, los políticos, los entrenadores de fútbol, los tal, tienen que estar sometidos, imagínate que se puedan leer, esto qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? O sea, yo soy bueno o soy malo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, los míos me aplauden, los enemigos me critican, ¿a qué te sirve eso? Hay un jugador que creo que era Morata, por decir algún nombre, que le afectó lo que escuchó en redes sociales y demás. Pero claro, al final sí. A muchísima gente, pero le afectó más por leerlo. Si no lo hubiera leído, lo hubiera ignorado. Claro. Luego hay gente que los ignora completamente.
Pero es que hay otra Hombre, gente que le hace mucho daño. pero es que vuelvo a repetir, a mí me parece que hay un punto, una reflexión mía nada más, ¿eh? Cada uno hacemos las cosas como nos parece bien. A mí me parece que hay un punto de vanidad en eso, y es el pago que se le da a la vanidad. O sea, voy a ver qué escriben de mí, a ver si hablan bien de mí, y te encuentras con que la mitad hablan mal, o unos pocos o unos muchos, depende de lo valiente que seas en la vida, ¿eh? O sea, Sí, sí. si no dices nada, no te va a odiar nadie nunca. Si tienes opinión, si tienes criterio, aunque sea una barbaridad o tal, te van a odiar o te van a aplaudir los tuyos, etcétera, ¿no? Pero repito, en ese tema que es de fondo, el psicológico, el verdaderamente preocupante de cómo afecta a las personas, las campañas, el maltrato que se da en las redes sociales, las campañas vergonzosas, a veces instigadas y hasta pagadas por personajes públicos, ¿eh? Eso ya depende de cada uno. Y claro, yo creo, no soy psicólogo, que la mejor terapia es ignorarlo. Ahora, si tengo tanta vanidad que voy corriendo a ver si alguien me dice qué guapo soy para que me digan otras cuatro que qué gordo estoy, como les pasa mucho al tema de los influencers y de la gente de la Instagram, la adolescencia que está pendiente, hay amigo. Lo primero que tienes que curar es la vanidad. O sea, no vayas a poner aquellas, no es que tengo menos seguidores, ese es el verdadero problema, ¿no? Cuando ponen a parir a Pedro Sánchez o le ponen a parir a que sea, no voy a decir nombres al personaje. El problema es que la gente joven, muy joven, que vive enganchada, ese sí es un problema de fondo. Pero yo creo que la terapia pasa por ahí, la primera terapia pasa por decir, oye, es que tú no tienes por qué estar colgando una foto para ver si tienes 5.000 seguidores o tienes 1.500. Claro, es Sí. muy fácil, eso es muy fácil decirlo. No Ahora, hacerlo. claro, el tema que nos ocupa, que es más desde el punto de vista de personajes públicos, no Mm. del individuo y mucho menos adolescente, yo apelo a lo mismo. O sea, si a ti te machacan es porque lees. Que hay gente que se está regodeando en cómo te critican o cómo, bueno, allá si son así de mezquinos, me parece fenomenal. Pero tú eres el que tienes que evitar leer eso si te Y va a aparte, afectar. y Si aparte no no te va a puedes controlar afectar, esa parte. ¿eh? Digo que aparte no puedes controlar esa parte. Ah, Y esos no, por comentarios, supuesto. tú puedes controlar Pero, lo que me decías antes, lo que opinas, lo que dices, lo que publicas. Solo eso. Lo otro, pero es que eso ya esas es son las externo. redes sociales trabajadas por la gente, por personajes públicos. Las redes sociales tienen que valer para que puedas dar una información, para que puedas volcar un trabajo, para que puedas hacer lo que te dé la realísima gana o opinar, pero opinar no para zaherir ni para andar jodiendo al personal toda la vida, ¿no? Esos son los pistoleros, los que no, los frustrados, ¿no? Simplemente puedes dar una opinión, cada uno la suya, del tipo que sea de índole política, sea de índole deportiva, sea de índole lo que sea, ¿no? Pero claro, jugar al juego ese, de esa teoría permanente de conspirar y de dañar y de herir y de machacar a la gente, pues la mezquindad viene de los que lo hacen. Y el que sufre eso es porque lo lee. Si no, no sufriría ni la mitad, ni la tercera parte, entiendo yo. Vamos, yo es como veo las cosas, porque yo tengo 70 años. A mí, como diría Luis Aragonés, a esta edad ya has aprendido demasiadas cosas como para que o le has dado la suficiente importancia a las cosas que son importantes en la vida como para caer en esa menudencia. Claro, cuando tiene 18 años o 25, pues será más difícil, me imagino, ¿no? Mm. Será más difícil. O sea, que por ahí lo entiendo, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, sobre el ciclismo actual, que es el tema que nos ocupa. Ah, es Ahora, el ciclismo actual. Joder, menos sí. mal. Pues yo creí que estábamos hablando de... No, hombre, vale todo. Vale No, todo. no, jolín, para variar un poco, que como siempre hago entrevistas de ciclismo, por tocar un poco el periodismo, redes sociales, por Ya, hombre, ya. como tocó en su momento con Carlos Andrés, pues contigo igual. Bueno, volviendo a la pregunta que me ocupa, ¿cómo crees que ha evolucionado el ciclismo en estas últimas décadas? El ciclismo profesional. Pues bien, vamos bien. Yo apoyo la teoría porque, de hecho, lo dije desde el primer día que estamos viviendo la edad de oro del ciclismo, ¿no? De eso no me va a mover nadie y yo sí tengo argumentos para decirlo porque he vivido todas las otras etapas y también me he emocionado. Si cuando estás de vuelta un poco eres capaz de decir eso, porque lo normal y lo tentador en cualquier persona ya de experiencia o de edad avanzada es pensar que sus tiempos jóvenes fueron los mejores, ¿no? Y que no. Yo he sido el primero que hace ya un par de años empecé a hablar de Pogačar y antes incluso de Benepul como hombres que estaban en condiciones de
plantarle cara al número uno en la historia, huyendo de las comparaciones, ¿eh? A la hora de decir simplemente, oye, yo he estado en esta profesión desde esos tiempos, desde Merckx, y no ha habido nadie como Merckx, ni se le ha acercado a nadie. Sin embargo, ahora sí, ya desde hace un par de años soy consciente de que hay un tipo que se llama Pogačar que es capaz, y este año ya lo ha corroborado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo digo que es la edad de oro del ciclismo, tiene más peso que si lo dice alguien que tenga 40 años, ¿no? O sea, O yo, claro, yo alguien como yo. he vivido, y no te digo ya si tiene 18, he vivido seducido, absolutamente seducido por la época de Mers, Ocaña, Fuente y demás. Porque había ciclistas extraordinarios, había un nivel competitivo altísimo. Y en ese nivel sobresalía extraordinariamente la figura de Eddy Merckx, ¿no? Y si vengo ahora y digo que con Pogačar está pasando 3/4 de lo mismo, pues es eso. ¿Que esa evolución ha sido? Pues esto, en el deporte, el ciclismo no va a ser una excepción, todo es cíclico. Y al final te das cuenta de que vienen etapas anodinas o épocas, bueno, unas veces porque alguien domina de manera abrumadora. Una persona, desgraciadamente, la etapa de Armstrong, por poner un caso. Si me pones un poco la de Indurain en otros conceptos, ¿no? Pero también tan arrollador, que te falta esa pelea, ¿no? Una pelea que yo vi, por ejemplo, en los años, bueno, yo y todos los que tenemos nuestra edad, en los años 80 y tal, cuando estaba Inol, cuando aparece Lemon, cuando aparece Fiñón, cuando aparece Perico, tal, pues había ya esa competencia que más o menos se va a runta ahora. Es verdad que después de este año que hemos tenido, llegas a la conclusión de que Pogačar está muy por encima de todos, es verdad, pero yo no lo tengo tan seguro. O sea, quiero decir que eso, si se manifiesta un par de años o tres, diremos apaga y vámonos, que estamos otra vez ante la tiranía de un tipo. Yo creo que hoy existen, en esa evolución que hablamos del ciclismo, mecanismos y medios al alcance de todos los corredores, bueno, de los corredores importantes y de los equipos más poderosos, para buscar las fórmulas que permitan a esos corredores rendir al máximo nivel. Es decir, el Pogačar de este año no tiene absolutamente nada que ver con el Pogačar del año pasado. Él ha sido capaz de dar un paso cuantitativo y cualitativo importantísimo, de resultados, de comportamientos y de dominio, ¿no? Si lo ha hecho Pogačar, ¿por qué no lo va a hacer Vingegaard el año que viene? ¿Por qué no lo va a hacer Evenepoel? A quien deseamos una pronta recuperación. Es decir, a mí me gusta. Es lo que te dan los años y la experiencia, ¿no? Cuando estás aquí, este tío es el fenómeno, es el número uno, es el no sé qué, pero cuando has vivido casos de corredores que eran los números unos y que no fueron luego, uno de los ciclistas más poderosos del ciclismo mundial ha sido Greg LeMond. Solo ganó 3 Tours porque le metieron unos perdigonazos en un accidente de caza y porque otro año tuvo que estar. LeMond podía haber ganado 6 o 7 Tours de Francia. Y a que es uno de los ciclistas de los que menos se habla. Hombre, si Sí. ves el palmarés y de coña hay un tío que ha ganado 3, como Bobet, que en los años 50 también ganó un francés 3. Pues LeMond era probablemente superior a Bernard ¿no? Probablemente. Pero llega con Bernard muy jovencito y tiene que trabajar para Inol, el Tour del 85, que se lo habría ganado probablemente, le gana el Tour del 86 y sufre los accidentes de caza y viene al Tour del 89, que vuelve a reaparecer y le vuelve a ganar el Tour a Fiñón en aquel final de París de los 8 segundos. O sea, quiero decir, esos eran unos años de competencias enormes. A mí ahora me parece que estamos en ese momento también. Y no puedes decir que Vingegaard ya no va a poder nunca con Pogačar, ni puedes decir que, incluso si me apuras, está Roglic, ¿no? Que Evenepoel, o que alguno de los chavalitos está saliendo, ¿no? Entonces, yo me apoyo en eso, ¿eh? Ahora, cuando esté Pogačar 3 años o 2 o 3 años rindiendo al nivel que ha rendido este año, diré, bueno, con que lo vuelva a hacer otro año ya casi será suficiente. Diré, apaga y vámonos. Pero si Pogačar ha dado ese salto tan importante de un año para otro, ese salto le pueden dar otros corredores. ¿Por qué? Porque existen muchísimos avances, no ya solo en lo tecnológico ni en la biomecánica y tal, sobre todo en los avances médicos, de salud, de sanidad, de preparación. Todo eso sumado al aeróbico, sumado al trabajo, sumado a las concentraciones, que se haga el monóxido de carbono, que se vaya no sé qué. Es una lucha constante que hay infinidad de profesionales que persiguen cada día por descubrir el santo grial. Y nadie te dice que no se vaya a descubrir, ¿no? Porque efectivamente la sociedad, el ser humano y el deportista y el atleta va avanzando unas proporciones considerables gracias a todos esos factores externos que mejoran su rendimiento. Yo confío y espero que el próximo año sea un poco más reñido, porque al final coincido un poco contigo. No me mola tanto esa tiranía, esa clara diferencia que hubo de Pogačar, ya no solo en el Tour, sino en el Mundial, sino en carreras que
atípicas, como puede ser Lieja, que un corredor como Pogačar, que es capaz de subirte como el mejor, contrarrelojear como top 3, que le puede ganar Benepul en una crono. Verlo con ese dominio durante todo el año, yo creo que llega a un punto que es un poco aburrido. Incluso alguna carrera, ya leí algún comentario, no me acuerdo de qué corredor, antes de las clásicas de Canadá, de Montreal y la otra, y de Quebec. Y claro, cuando ves el comentario del corredor, bueno, aspiramos a quedar segundo y tercero, ya los corredores parten de una mentalidad de un poco perdedora. Y yo creo que eso se contagia durante todo el año. Y yo espero yo creo, vamos, que el único que le puede un poco hacer sombra, un poco frente en las grandes vueltas es Vingegaard, porque vimos que este año pues pasó el accidente, que yo creo que ya fue un milagro que llegase, que estuviese vivo, y ya no digo quedarse en el Tour, y de hecho ganarle una etapa. Sí, ¿sabes qué pasa? Que con esta historia se ha abierto un debate, un melón estúpido este año pasado, ¿no? El debate ese de, no, es que aburre, no aburre. Y te saltan muchos a la yugular. Oh, a mí no me aburre, a mí me... Sí, esto no es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Esto es una constatación de los hechos. Después a cada uno, esos mismos hechos, que son incuestionables, nos puede provocar una emoción diferente. Algunos dirán, joder, qué fenómeno, es que me la pongo a hacer que arranca, se marcha a 50 kilómetros solo y que no le provoca. No. A otros dirán, joder, pues mira, a mí me provoca mucha emoción, pero preferiría que hubiera 3 o 4 juntos con Pogačar a ver quién gana al final la Lieja, o quién gana al final el Mundial, o quién gana no sé qué. Son formas de ver la vida, así que el debate estará ahí y está. Lo que pasa es que hay que entender, yo siempre digo que, bueno, el deporte, la vida, la información, todo, es una especie de caleidoscopio y que además sobre todo tiene muchas caras. El dominio arrollador de Pogačar le ha venido bien al ciclismo, porque siempre es importante que impacte un nombre propio. Siempre. Aunque sea a costa de dominar tan terriblemente y hacer menos emocionante. Vamos a decir si te gusta o no te gusta. Esto lo de que es jugar bien y que es jugar mal, ¿no? Ya estamos que es el resultadismo, que si no se mira, aquí a cada uno le gusta lo que le dé la gana y punto. Estamos hablando del impacto que tiene en el ciclismo eso. ¿Qué tiene en el ciclismo eso? De positivo, de negativo, lo que tú has dicho. A mí también me gusta más ver a 3 o 4 tíos disputando, aunque luego les gane Pogačar siempre, pero no que arranques 80 kilómetros y que te quedes sin carrera. Pero claro, yo desde qué punto de vista lo veo yo. ¿Desde el tío que siente admiración por Pogačar? No, desde el tío que está transmitiendo una carrera ciclista y quiere que haya un poquito más de interés. El que esté en su casa sentado en el sofá, pues si le gusta Pogačar le parecerá de cine, y si le gusta más Van der Poel le saldrá como un tiro, porque esto al final son también banderías y colores, no nos engañemos, ¿no? Pero es bueno para el ciclismo, porque impacta mucho. Hace un par de años o 3 o 4, yo mido mucho también por tantos amigos, bueno, lo podemos hacer todos, tantos amigos como tengo por ahí, o qué sé yo, desde el carnicero, ¿no? Que te pregunta, oye, ahí hay un tío muy bueno, ¿no? Y tal y cual, y no sé qué. No se sabe ni el nombre, ¿no? Y es la única vez que empiezan un poco a poner la oreja. O hay un español, ¿no? Que parece que pita bien, ¿no? Si no, no ponen la oreja. Y el ciclismo necesita de atención. Es decir, el ciclismo es un deporte que tiene Más muchísimos allá seguidores. más allá de los propios aficionados. Sí, claro, ¿no? O de aficionados que no lo son si no hay una figura, o que no lo son Claro. si no hay alguien que les llama la atención. ¿Quién ha ganado el Tour? Ah, pues lo ha ganado Stephen Roche. Ah, bueno, ya, no sé qué. Pero no corren Oli Fiñón y tal, o no corren Ocaña y Mers, o no corren Pantani, los que sean, ¿no? Al final entras en un bache cuando la gente no oye el eco, la gente que no lo sigue tan encima, que es mucha, por eso decía que estamos en un nicho, ¿eh? O sea, son muchísimos los aficionados al ciclismo, afortunadamente, son muchísimos los seguidores, pero hay otra... Basta mirar los periódicos, las televisiones y tal para ver la importancia que se le da al ciclismo, ¿eh? Lo demás son palabras nuestras de los que vivimos dentro del negocio y no valen. La atención que le dan los medios, que buscan siempre la atención a su vez del espectador o del lector, es la que mide mejor que nada el interés de un deporte en la sociedad. Y claro, yo también lo percibo, el otro baremo mío es ese, es el boca a boca, ¿no? Cuando te dicen, oye, hay un tío ahí, eso me decían de Pogačar hace un par de años, o de Vingegaard. Oye, parece que hay un tío ahí que no sé qué. Antes pues no pasaba eso, en otras épocas no pasa eso. Ya eso genera una cierta atención. Si además de eso hay un contrincante a su altura, como es un poco el caso de ahora, los Coppi Bartali, los Ocaña, los tal, ahora tenemos efectivamente un Pogačar, Vingegaard, hay que alimentar eso porque eso es bueno para el ciclismo, más allá de nuestros gustos.
O sea, que a mí me gusta que gane este, me gusta que gane otro, me gusta que gane de esta manera o me gusta que gane de la otra. Para el ciclismo eso es bueno. Y entonces yo no sé lo que va a pasar en los años venideros, pero primero estoy seguro de que van a aparecer jóvenes, como hemos tenido el caso de Ayuso, que es una erupción espectacular, por más anunciada que venía, ¿no? Pero espectacular. O otros jóvenes que están ahí que aún seguro que van a ser protagonistas en estos años. Todo eso es muy positivo, porque si no, no les prestaríamos la misma atención. Si no hay un faro ahí que ilumina, que da destellos, que de vez en cuando te saca de la oscuridad o de la apatía, no le prestas atención al deporte. Y cuando los hay, cuando hay nombre propio o un par de nombres propios llamativos, interesantes, es un fenómeno, ¿no? Puede ganar algo. No sé cuántas carreras este año y ha ganado, y ataca 100 kilómetros de meta, ¿no? Y tal. Gente que no sigue habitualmente al ciclismo, ya le va prestando atención. Si el año que viene alguien le gana a ese tío que parecía un fenómeno, si alguien le gana a Merckx, si Ocaña le gana a Merckx, ya será el no va más. O sea, de repente hay que generar ese caldo de cultivo, más allá de nuestros gustos y de nuestras impresiones. Y ahora que citas a Ayuso, te quería preguntar cómo ves el ciclismo español, porque por un lado tenemos a Carlos Ayuso, entre otros, así como más jóvenes aspirantes al trono, y por el otro lado tenemos a los veteranos que Landa y más que siguen todavía pues manteniendo el nivel de medio del ciclismo español. Pues yo lo veo muy bien. Quiero decir, como dice Mínguez siempre, claro, cuando te acostumbras al jabugo, pues ya no te gusta el jamón serrano, ¿no? Pero lo veo bien porque miro la clasificación de la Unión Ciclista Internacional y la España, que es el tercer país del mundo en estos momentos. Y eso es significativo, ¿no? ¿Que nos falta una estrella? Bueno, claro que nos falta una estrella. No vas a tener todavía una estrella. Si no sería tan aburrido como, qué sé yo, entre comillas lo digo, porque a mí me apasiona como el motociclismo. Siempre ganan los españoles, ¿no? Bueno, joder, pues claro, porque tenemos un nivelazo. Si aquí tuviéramos toda la vida los cinturones, los pericos, los contadores, estaríamos ganando siempre y tampoco tendría entonces el deporte la relevancia que tiene, el impacto del que hablamos, de que algún español sea capaz el día de mañana de ganar el Tour de Francia o de ganar simplemente, ya voy a decir, una Vuelta Ciclista a España. Yo creo que hay materia prima suficiente, que luego la época de dictadura de Pogačar o el nivelazo de Pogačar te machaca, pues esa es un poco la desgracia, pero eso no nos debe de impedir gozar de lo que tenemos. O sea, si nos fiamos simplemente a ver si alguien va a ganar, ¿tú crees que este fulano puede ganar el Tour? Pues no, mira, pero joder, me puede ganar muchas más cosas. Y puede estar ahí peleando en el Tour y nos puede estar dando ciertas alegrías. Y yo creo que en ese camino estamos. ¿Cuánto va a durar la tiranía de Pogačar o de Vingegaard? Pues no lo sé, no lo sé, nadie lo puede prever en estos momentos, porque no van los cálculos de los campeones anteriores con los desgastes o las situaciones con las que se vive ahora, ¿no? O con la tensión o el sacerdocio con el que se vive ahora esta profesión, que se pasan concentrados ahí en altitud 2 meses al año y es una cosa terrorífica, ¿no? Aguantar esa presión, eso sin vida, por decirlo de alguna manera, para un profesional. Antes corrían mucho más, sí, pero era bastante más llevadero, aunque corrieran mucho más que ahora. Hoy yo creo que es un oficio, pero duro para aguantarle demasiados años. ¿Eh? Es más, diría, y que me perdone y que no me digan ellos, ¿no? Diría que es una estupidez, ganando tanto dinero, renuncies a tu vida, una teoría que yo tengo alimentada para defender a los Chava y a los Landa y a otros que a lo mejor no hacen de la profesión su único objetivo, ¿no? Para estar muchos años es muy, muy, muy difícil hacerlo hoy. Hay que tener, no sé si demasiada ambición, demasiada vanidad, demasiado qué para decir yo voy a los próximos 5 años de mi vida y tengo 26 o 27, los voy a seguir centrando en el ciclismo, lo que significa no tener vida. En los tiempos actuales es no tener vida. Es una dedicación desde el mes. Antes se marchaban un mes de vacaciones por ahí. Ahora Ahora están no. ya el viso de Benepul, estamos en diciembre y resulta que Benepul está entrando a tope y tiene un accidente y ya te empieza a decir que a lo mejor ya no llega con tiempo a disputar las clásicas. O sea, que es tremendo, ¿no? Estos son, ¿qué 9 meses? Estos son 11 meses y medio de trabajo. Tienen 15 días para colgar la bici y a los 15 días les están dando el material ya y les está la presión constante con la que estás viviendo para ser profesional hoy en día, porque cuesta mucho porque hay mucho nivel y pocos equipos, ¿no? Bueno, pues todo eso significa que vamos a ver cuánto aguantan, ¿no? Pogačar y demás. Eso significa que podrá haber vía libre a los jóvenes. Y ahí tenemos buenas perspectivas. A mí lo que me gusta es tener, aunque no haya ganadores del todo, claro, tener contador, ganando el Tour, tener a
Valverde ganando las clásicas, teniendo a Purito ganando clásicas y lo que le ponían y lo que fuera, hiciera falta, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Por eso decíamos lo de cíclico antes, eso se puede dar cada 20 años o cada 50, no lo sé. Pero tener corredores como tenemos hoy a Ayuso, que puede llegar muy alto Ayuso, a Carlos Rodríguez, que es un valor seguro, tener a la gente joven que pueda venir por ahí apareciendo, ¿no? Pues ya tenemos a Iván Romeo, sin ir más lejos, un corredor de otras características, un clasicómano, no sé qué, a su hermano, que también es un buen velocista y poderoso, hemos visto a Castrillo este año dar un salto cualitativo importante, ¿no? No sé, me parece que vamos llegando nombres y sobre todo tenemos dos corredores que están ahí, ya, para dar el saltito, los mejores juniors del tiempo, que yo creo que son Héctor Álvarez y Pablo Perica, Torres, ¿no? Y Perica. Pablo Torres Bueno, sobre todo. Y luego Pericas, y luego Pau Martí, y luego pues mucha gente joven. Pero vamos, yo hablo de esos dos nombres propios, hablo de Héctor Álvarez y de Pablo Torres, pues estoy absolutamente convencido de que van a ser corredores importantísimos en su generación. Claro, ¿hasta qué punto van a ganar el Tour? Ya está, pues no sé, dependerá de quién haya. Pueden aspirar a lo máximo, como pueden aspirar a lo máximo Ayuso y Carlos Rodríguez hoy en día. Pueden, claro que pueden aspirar a lo máximo. Pero si te encuentras a Merckx delante, no vas a ganar nada. Si te encuentras a Pogačar muchos años, tampoco vas a ganar nada. Pero lo importante es estar ahí, ¿no? Si no estás ahí y te viene una época en la que no hay un tiránico o un tirano que está dominando el cotarro, te quedas a dos velas. Eso sí que es lo grave. Por eso a mí me parece que están posicionados. Ser el tercer equipo más poderoso en puntos UCI del ciclismo profesional, tener corredores contrastados, no hablo ya de Landa y demás, que siguen siendo naturalmente que sí, que de corredores que tienen un crédito y que significan un aval importante para el ciclismo. Hablo de los que llegan, ya instalados con poderío, caso de Ayuso y de Carlos Rodríguez y de Roger Adrià, y bueno, no voy a empezar a hablar de nombres, pero decirles también por ahí de perfil medio muy interesantes, que alguno tiene que sustituir a los Arrada, a los Izaguirre, a los que nos han dado victorias por ahí. Y esos corredores también los tenemos. Pero sobre todo ver que viene un futuro alentador, porque hay dos o tres chicos de muy alto nivel que estoy seguro de que en 3 años van a estar también entre los mejores del ciclismo mundial. y ya para ir acabando, quería tocar un poco el tema del futuro del ciclismo. Nada, en primer lugar, ahora aprovechando el tema de los juniors, no sé cómo ves el tema de estos corredores de 17, 18 años que firman ya por filiales o directamente por equipos World Tour y que ya suben directamente a profesionales. Pues es lo que decíamos antes, es lo que hay. Hay que vivir conforme a los tiempos, no a lo que pasó antes, ni a lo que pueda pasar en el futuro, ni a lo que pensamos nosotros que es lo ideal. Yo cuando empezó esta historia y empezó la gente a asustarse, ¿no? Joder, ¿cómo se le puede meter una persona a un chaval de 17 años, no sé qué, no sé cuál? De 17 de 14, porque la empezaron a tener con 14. El que vale ya de unos valores sin nivel ya sabe el recorrido que tiene, ¿no? El via crucis, entre comillas, que le espera. Y yo siempre ponía el ejemplo de otros deportes. Dice, bueno, yo he oído toda la vida que en la natación hay chicos de 14 años, de 13 años, que están a las 6 de la mañana en pleno invierno en un gimnasio entrenando y a las 9 están en el instituto. Y son campeones con 18, con 19 años. Es decir, hay especialidades, hay materias, hay deportes donde la precocidad es una consecuencia. Es que son los jóvenes, son muy jóvenes los que rinden. A los 22 años, a lo mejor 23 años, eres un viejo. Entonces, ¿por qué el ciclismo va a ser una excepción? No, porque físicamente, bueno, pues yo ahí a lo mejor no entro. No, prefiero no entrar porque no tengo elementos suficientes. Estoy hablando más que nada de lo... Pero bueno, a todo se le van encontrando soluciones. Estoy hablando de lo psicológico, ¿no? El factor Mm. psicológico, cómo puede aguantar un chaval de 17 años a la presión. Y yo lo comparo, digo, pues igual que el nadador que va a disputar y está todo el año trabajando, pero trabajando a destajo, el atleta para estar en los Juegos Olímpicos, si tienen 20 años o 17 o 18. La gimnasia rítmica, que ha sido siempre un poco el referente de lo que es el sacrificio y la esclavitud, con niñas o niños con 13 años, con 12 años, sometidos a un rigor y a una disciplina, que es el deporte de élite. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad. Lo digo, Eso sí. pero rotundamente, pero es lo que hay. Vivimos con los tiempos. Tú vete a preguntarle al padre, o incluso al chaval, al padre de ese chico, que tiene unas condiciones que le da la naturaleza, unos valores y un todo fantástico,
Que no, que poco a poco, no, ya, pues que para el año que viene le pagan 2 millones de euros. Nada, pero poco a poco. Sí, ya, claro. Qué bien se dice desde la acera de enfrente, ¿no? Cuando estás in situ, oye, que mi hijo es un fenómeno y habrá que aprovecharlo, no vaya a ser que se me malogre, ¿eh? No vale aquello de, no, tú primero estudias, sí, eso cuando el niño quiere jugar al fútbol. Pero cuando el niño resulta que es un fenómeno y le están diciendo con 15 años, oye, tú tienes unos valores que tú puedes ganar un Tour de Francia, ¿eh? Pues es normal que empiecen a dedicarse a eso. Por eso digo que es lo que hay. Entonces, ¿a ti qué te parece? Pues ya estamos con lo de siempre. Pues yo tengo una opinión como la de cualquier otro. Pero si no, no se trata de eso, no se trata de qué es lo que me parezca. No, es que estos corredores a los 25 años van a estar acabados. Bueno, pues si están acabados, han hecho 6 años de carrera y han ganado 20 millones de euros, pues joder, qué a gusto, qué fenómeno que estén acabados a los 26. Lo estúpido es tener que prolongar la vida hasta los 40, esta vida de sacerdocio tan trabajada y tan dura, ¿no? Si resulta que a los 26 años has cumplido tus sueños, has ganado tus objetivos y te has llevado un pastón y tienes la vida resuelta, ojalá lo pongan a hacer a los 21. Pero tema psicológico es otra historia. Eso ya es un problema de mentalidad y yo creo que ahí también todo camina alrededor de, ¿eh? O sea, quiero decir, también cada vez hay más ayuda psicológica tal. También cada vez los preparadores y la gente cuida mucho más. Ahora la fórmula es no debemos de correr tanto. Con correr 30, 40 días al año es suficiente. Antes se corría 80, 90 o 100 si hacía falta. Todo va un poco en consonancia porque al final el que tiene la gallina de los huevos de oro es verdad que la explota, pero también la cuida. La tiene que cuidar por su propio interés. Y eso va ayudando un poco a ese proceso inexorable y que no podemos controlar y que no vale con que opinemos de que de repente, pues cuando el proceso de formación de un ciclista, voy a hablar de un ciclista, pasaba porque, mire usted, a los 18 sabemos si usted puede tener alguna actitud. De los 18 a los 21 usted va a correr aquí en un equipito y le vamos a ir haciendo, antes de ser profesional, los estudios necesarios. Ya a los 22 años vamos a ver si puede usted correr como profesional. Ese proceso se ha roto. Y se ha roto porque lo demanda la sociedad y lo demanda el individuo. Porque si yo puedo ganar con 19 años, como ganó Pogačar 3 etapas en el Tour de Francia, ¿por qué voy a estar hasta los 22? Que a lo mejor va a pasar por la izquierda otro. Los de fuera estamos para opinar y para dar tabaco, que se decía antiguamente. Pero es que, no, es que esto es intolerable, no, es que esto no, esto es un error. Esto es lo que hay. Y lo que hay sucede por algo. Y también conlleva, insisto, los cuidados, mayor atención, posiblemente que antes. Antes sí pasaban los 21 y luego no tenían ni psicólogos, ni preparadores casi de ningún tipo, ni no sé qué. Y ahora los tienen. Cada cosa a su tiempo, ¿no? Y bueno, tocando simplemente un poco por encima, creo que está evolucionando por otro lado, por otra vertiente, que es el tema del dopaje. Que no sé si te enteraste que hace unos meses la promesa Kazajstán Astana, que está disputando el Giro Sub-23, que es el Giro como para las jóvenes promesas, que ganó Jarno Guida, pues fue suspendido por dopaje. Tú que ya llevas tantos años en esto, muchos más que yo, ¿cómo ves este tema de hoy? Para eso necesitamos 5 programas de 1 Ya, hora, ya. porque no lo quiero ver. O sea, no lo quiero ver en el sentido... Siempre se me pregunta, empiezo, digo que no lo quiero ver, que no lo quiero ver, y luego estoy media hora hablando. Es inevitable, estamos sacándole al cuerpo humano el mayor rendimiento posible y se van a utilizar todos los mecanismos necesarios para sacar el máximo rendimiento posible. Y autoridades hay médicas, sanitarias, deportivas para tratar de evitar que determinadas actuaciones, no hablo ya solo porque simplificarlo demasiado, de la ingesta de productos prohibidos, estén prohibidos. Determinadas situaciones. Se tiene la obligación, la Unión Ciclista Internacional en este caso, la AMA en el caso de la Agencia Mundial Antidopaje, etcétera, de velar por todas esas cosas. Por todas. No solo por el doping entendido como me tomo unas pastillas o me hago una transfusión de sangre. Por todo en general lo que rodea al mundo del deporte. Porque lo que no se puede controlar es que el deportista, como era Citius, Altius, Fortius, cada vez quiere más, cada vez quiere ser más poderoso, cada vez va a tener más medios, cada vez va a tener más ayudas, cada vez va a rendir más. Eso es ley.
incuestionable y no se va a evitar nunca. Es un poco lo que decíamos antes. Tú no le digas al chaval de 18 años que le están ofreciendo 1 millón de euros de contrato por los 6 próximos años, que se espere hasta los 22 y que lleve su proceso de formación como corresponde. Que sería lo ideal, sí, pero que como no lo es, aquí estamos ante lo mismo. Tú no lo digas a un deportista ni a un médico que no tome esto si le está permitido. Claro, hay una odontología profesional, obviamente. Una cosa es que digas, es que esto es peligroso para la salud. Sí, sí. Ahí tocamos el tema. Lo que es peligroso para la salud, tocamos el tema serio. Ahora, si yo mañana resulta que me entero que tomando un té con achicoria, mezclado con unas gotitas de ron, me pone a 1000 y voy a 1000 y no está prohibido, lo voy a tomar. Vamos, lo van a tomar la mayoría, la inmensa mayoría. Y eso hay que controlarlo. Y no hay más. No es que pasa, es que Pogačar se dopa, es que el otro se dopa y vamos a estar toda la vida conmigo. ¿Y qué es el doping? Ahí es donde abro yo el melón y es donde necesito yo el congreso entero y estar 5 años, ¿no?, explicando qué es el dopaje. ¿Qué es el dopaje? El dopaje es inyectarte la EPO como una sustancia absolutamente prohibida o estar concentrado una cámara de hipoxia durante 3 semanas para conseguir incrementar el valor del oxígeno en la sangre, etcétera, los glóbulos rojos y todo lo que vaya a permitir, una palabra, mejorar el rendimiento del organismo. Una cosa está permitida y la otra no. Claro. Pues ahí es donde tienen que hacer especial interés y especial... Por un lado, en todo aquello que es efectivamente peligroso para la salud, eso es sagrado y eso corresponde a la AMA y corresponde fundamentalmente a los responsables médicos, son los que tienen que saber lo que hay y lo que deja de haber. Y otra cosa es exigirle al preparador, al deportista, etcétera, que no lleve a cabo determinadas prácticas que le van a permitir rendir a mayor nivel. Lo va a hacer. Responsables hay para decir mañana, mire usted, eso queda prohibido, como está sucediendo constantemente, por muchas razones, ¿no? La pelea aquí también con las cuestiones de las bicicletas, del material, ¿no? Está permitida la bicicleta así, está permitida SAO, no es la posición encima de la bicicleta, etcétera, no sé qué. Pues todas esas cosas se tienen que contratar. ¿Qué opinas del dopaje? Pues que el deportista va a buscar siempre el máximo rendimiento. Lo simplificaría con algo que no me gusta decir, pero que exponencialmente sirve como ejemplo, ¿no? Aquello de que el ladrón va a ir siempre por delante de la policía, ¿no? O sea, la policía va tomando medidas con arreglo a lo que va viendo de las habilidades que el ladrón tiene para abrir las puertas de las casas, etcétera. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. O sea, el médico, el preparador, van a utilizar todos los medios que están a su alcance para conseguir que el deportista mejore su rendimiento. A las autoridades que hay alrededor les corresponde la investigación y el control de todo lo que se está haciendo. Contra eso es que no se puede hacer nada más. No se puede hacer nada más. Es que este se dopa. ¿Y qué es dopaje? Os repito. ¿Y qué es dopaje? Dopaje es violar las normas que los responsables van acoplando a cada caso y en cada momento. Porque ha habido infinidad de cosas que se han estado tomando toda la vida y se dejaron de tomar en un momento determinado porque se consideró que mejoraban el rendimiento pero podían ser dañinas para la salud. Vale, pues una razón de peso. ¿Qué me quieres preguntar? Si creo yo que hay dopaje, si no hay dopaje, pues ¿cómo voy a creer yo que hay dopaje? Yo siempre creo que no hay dopaje. Y sé que el dopaje existe, pero siempre tengo que creer, nunca voy a pensar que un ciclista, porque tiene un alto rendimiento, se está dopando. Es más, puedo decir, y los hechos tenemos 1000, porque en los años 90 pues ya vimos lo que vimos, tomaba la EPO todo el mundo, se administraba la EPO todo el mundo. Vimos infinidad de casos de corredores que dieron positivo, que una vez se suprimió aquello, siguieron siendo magníficos corredores, ¿no? O sea, que no es aquello, no es que este gana porque toma. No, pues mira, pues si toma, lo más probable es que están tomando los demás o haciendo los demás lo mismo que hace él, ¿no? Y mañana te encuentras del caso de corredores que los ha habido. Tenemos uno bastante reciente. No me sale el nombre. El ucraniano, Padun, que pasa de la noche a la mañana, de controlarle y de ver que estaba en unos valores prohibidos, había ganado 2 etapas de forma espectacular, impresionante, de alta montaña, ha pasado a estar sin equipo, creo que está ya, en dos años. Aquel caso de Ricardo Rico, corredor que impresionante, en el Sommier Duval aquel, y tal, de la noche a la mañana, como lo castigaron y tal, pues desapareció. Pues quiero decir que si por un lado hay que controlar el dopaje de una forma
estricta, lo más estricta posible. De otro lado, tampoco hay que pensar siempre que el que gana es porque tiene. Ha habido muchos ciclistas sancionados, de esa época muchísimos, iba a decir la inmensa mayoría, que han alcanzado luego un rendimiento fantástico. Luego eran muy buenos ciclistas, no ganaban porque tomaban aquello, dejaban de tomar esto. Dieron positivo porque los pillaron. A los demás no los pillaron, porque no se puede pillar a todos. Bueno, Claro. es tan complejo el tema Sí, que sí, sí. desde luego es que no hay más, es que no hay más, es que la historia es esa. O sea, el dopaje va a existir siempre, siempre te va a venir alguien con algún avance médico que te permite un mayor rendimiento. Y a las autoridades competentes les corresponde tomar decisiones de si eso se puede permitir o no permitir, y sobre todo de si eso se puede detectar. Quiero pensar que va a llegar un momento. Continúa con lo que estás comentando. Bueno, no, digo que al final no podemos mover las cosas como están y lo que hay que hacer es una vigilancia intensa en ese sentido por parte de los organismos responsables y sobre todo, no demonizar, como decimos, o sea, nadie puede acusar ni debe de acusar a nadie, es un absoluto disparate, por mucho que hayamos tenido luego ejemplos precedentes, pero mira lo que pasó con Armstrong, mira lo que no sé qué, tal y cual. No podemos vivir así, porque al que vive así, lo que no tiene que hacer es verlo. Porque, pues, si no crees, yo claro que creo que Pogačar es hijo del trabajo y de las condiciones fantásticas que tiene. No se me ocurre ni pensar que Pogačar esté rindiendo al nivel que está rindiendo porque se dopa. ¿Y qué es eso? Vuelvo a insistir. ¿Qué es eso de que se dopa? Exactamente, ¿qué es eso? Que sus médicos han conseguido una base, claro, entonces podríamos recurrir al dopaje de Greg LeMond cuando ganó el Tour del año 1989, que fue dopaje técnico, ¿no? Porque salió con un manillar de triatlón y eso le permitió rendir bueno, como son los cabros ya, ¿no? Bueno, pues es que eso es lo que habrá que pensar, que Pogačar ha encontrado el santo grial, pero no forzosamente en la ingesta de un producto que esté prohibido, porque lo normal es pensar que estaría detectado, ¿no? Digo, Pogačar, y que me perdone el gran Tadeo, como puedo hablar de cualquier corredor referencial que domina en un momento determinado y sobre el que automáticamente recaen ya casi todas las sospechas, ¿no? Este tío a saber cómo llevará, a saber cómo irá. Pues mira, el que piensa así, pero para él, yo no puedo pensar así, no puedo pensar así, me niego rotundamente a pensar así. Entonces, le doy todo el crédito al deporte que tiene y le doy el crédito a los controles enormes, bien diferentes de lo que pasaba hace 50 años y 40 y 30 y 20, que no se detectaban y que aquello era jauja. Ahora me parece que hay un control riguroso por parte de todos, ¿eh? O sea, por parte de los equipos que no quieren tener ningún... Antaño era al contrario de los equipos los que propiciaban posiblemente eso, contratando a determinados médicos y llevando a cabo prácticas que estaban prohibidas, pero que nadie se enteraba o que no se detectaban. Hoy en día, los primeros que tratan de llevar un control férreo son los equipos, porque los equipos dependen de un sponsor y un escándalo de dopaje significa que el sponsor te dice bye bye for line y te quedas sin equipo. El corredor, porque también sabe lo arriesgado que es de repente tener ahí un contrato millonario y que des un positivo. Habrá siempre piratas, que normalmente son los que caen, que en aras a intentar convertirse en un caballo de carreras, siendo un asno, pues intenten mediante determinadas prácticas mejorar su rendimiento, ¿no? Pero yo lo creo y lo quiero creer además, porque me apetece y porque me interesa creer y porque lo contrario sería absurdo. No estaría aquí, ni me gustaría este deporte, ni me gustaría contarlo, ¿no? Creo simplemente que todo se debe a un trabajo, a una dedicación y a tener mayores conocimientos que los demás para poner en práctica determinadas mejoras de todo tipo, ¿eh? Pues el tecnológico, pues el aeróbico, que puede ser físico puramente para mejorar el rendimiento de un deportista. Lo creo sinceramente que es así, porque también me parecería absurdo que un tío que tiene un contrato profesional de alto nivel pues cometiera este error. Me dice un ciclista que está a punto de retirarse, a lo mejor fuerza y un ciclista del montón, a ver si tiene otro contrato profesional o tal o cual. Bueno, pues eso lo podría entender. Pero los ciclistas de élite me extraña muchísimo que estén jugando con fuego, sinceramente. Y hablando sobre mejoras e innovaciones, ¿hay algún tipo de innovación que te gustaría ver en el ciclismo
en los próximos años? En los tipos de carreras, recorridos Desde el y punto de demás. vista de aficionado, desde el punto de vista de Aficionado. Desde el periodista, punto de vista de aficionado que te gusta ver el ciclismo, sentarte en el sofá y disfrutar de una tarde de ciclismo. llevo tantos años pidiéndolo. Yo que podría ser, como decía al principio, ¿no? Por edad, pues un poco más retrógrado, más involucionista, etcétera, en el sentido de lo bueno a lo de antaño y tal y cual. Yo creo que estamos muy parados en el ciclismo. No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrárselo. Estamos muy, muy, muy parados en el ciclismo. Y me parece además que es un error muy grave por parte de la UCI, porque la UCI tiene mucha libertad. La UCI, como Unión Ciclista Internacional, máximo organismo rector de este deporte, para intentar poner determinadas exigencias. Porque al final, si tú vas a los organizadores de las carreras, en el sentido de variar determinadas cosas para que generen mayor espectáculo en las pruebas, te puedes encontrar una serie de inconvenientes. Y yo lo puedo entender, ¿no? Que el organizador de una carrera no esté dispuesto a hacer esto y lo otro porque se rige por unos cánones que son los que al final le van a permitir, obviamente, lograr unos ingresos, que para eso es, que no deja de ser un negocio esto. Pero la UCI debería de poner determinadas normas o por lo menos abrir muchísimo el campo a cosas que están prohibidas. No prohibidas, que no están permitidas, no estén prohibidas por ser malas, sino simplemente porque están así como están. Entonces, el tema es muy complejo llevarlo a la práctica, pero yo lo cambiaría casi todo. Es decir, me parece insoportable, lo he dicho, me gano muchas críticas por eso, porque la gente, porque a ti no te gusta, no, a mí no, si lo que me guste a mí no importa ya. Si tuviera 20 años me importaría porque va a ser el ciclismo de los próximos 50 años, pero yo, aún teniendo la pretensión de no morirme, pues, sé que los días que están ahí son ya contados siempre, no miro tanto al futuro como nuestra generación. Pero me parece que es intolerable que durante 6 horas de carrera, 5 horas en las grandes vueltas, haya 5 horas y media de apatía, un pelotón rodando de manera insulsa y encima castigándose, que lo grave, rodando de manera insulsa pero a 42 por hora. O sea, metiendo la caña al cuerpo para que luego no pueda rendir en los eventos. Yo lo cambiaría, pero no voy a decir cómo, porque ya ha dado muchas fórmulas, la competición con más bonificaciones, los equipos más pequeños, todo choca. Equipos más pequeños y el patrocinador dice, yo voy con un equipo pequeño, me gasto 20 millones para tener un equipo pequeño y no sale mi nombre en ningún sitio, porque como solo llevo 3 o 4 corredores, pues hay que arbitrar ahí un intento, pero veo muy poca intención de modificar las cosas, muy poca. Y eso sí me preocupa, ¿entiendes? Me he ido un poco la imagen. Eso sí me preocupa porque una cosa es que nos encontremos con ese tipo de impedimentos, ¿no? Oiga, mire usted, ¿y por qué no hacemos las carreras mucho más cortas y mucho más exigentes? ¿Y por qué no hacemos en cada vuelta 2 o 3 cronoescaladas o tal, o en fin, cosas que nos salven de esa apatía de etapas y etapas y etapas que solo son un sprint sin que pase absolutamente nada, machacando, que a mí es lo que más me preocupa, no es que sean más o menos tediosos, porque eso nos hemos acostumbrado, llevamos viéndolo toda la vida, machacándolos, pero sí que se ponen a 43 por hora, no es que esa etapa se han fumado la etapa y han llegado con una hora de retraso, bueno, vale, pues un entrenamiento, ¿qué va? O sea, tú llegas y le dices al ciclista, ¿qué hoy etapa de transición? Vengo muerto. Y es verdad, porque se corre muy, muy, muy deprisa. Y entonces, pues claro, pues eso a mí me parece absurdo. O sea, estar castigando el cuerpo sin resultados. No, es que esto es una carrera de fondo. Entonces hay que castigar el cuerpo para cuando llegue a las etapas de montaña que se vean los que de verdad sobreviven. Mire usted, los tiempos de la heroica ya no se corresponden con el ciclismo. El ciclismo actual no son tiempos de heroica. Eso fueron tiempos en los años 50, en los años 60 y los años anteriores. Entonces sí había la heroica, pero hoy ya no. Hoy vemos a todos rendiendo a un nivel, profesionales súper preparados, etcétera, y que si hay mucha nieve no se va a correr. O sea que, punto, dejemos la heroica de un lado. Eso no significa renunciar a todas las adversidades y no convertir el deporte en algo cómodo. Pero yo lo que quiero es el deporte que sea, todos lo queremos, ¿no? Que sea más espectacular. Entonces, por ahí, cada vez que veo una carrera clásica de un día que termina el sprint, y además termina el sprint todos los años, digo, pero bueno, ¿pero en qué piensan los organizadores? Pues te lo voy a decir y que no se me moleste nadie. Pues piensan en que van a cobrar igual. Porque va a pagar la Diputación, o va a pagar el Ayuntamiento, va a pagar el sponsor, va a pagar yo, todo esto cubierto, y entonces como yo no puedo complicar más la vida, pues no me la complico. Pues mira, pues lo siento mucho, pero eso no es espectáculo.
Y así para puedo nada. decir 40 millones de cosas. Yo he dado soluciones, repito, he dado soluciones que los equipos sean más pequeños, para que no haya tanto control, que, que haya bonificaciones importantes en los puertos. No puedes fumarte una etapa de 4 puertos de alta montaña de primerísima categoría, subimos el Aspen, el Perisur, del Tourmalet, el Telegram, no sé qué, no sé cuál, y luego llega un pelotón de 40 corredores a la última subida. Sí, claro, unos más Eso es castigados que imposible. otros, pero no estamos hablando de la importancia de la competición, estamos hablando del espectáculo, que yo creo que es lo que reivindicar. Ahora tenemos mucha televisión que no se ha tenido nunca, y siempre insisto en ese perfil. Vamos a aprovechar que nos ven para dar espectáculo, porque si yo pongo la tele y me aburro y me duermo, porque encima es la hora de la siesta, las carreras, y hay 40, 50, 60 kilómetros con el pelotón rodando y con el rum del pájaro del helicóptero arriba, pues ¿cómo no me voy a dormir? ¿Qué espectáculo está usted vendiendo? ¿A dónde le va a buscar usted? ¿Cómo no va a costar encontrar patrocinadores? Si no me da usted el espectáculo. Y es verdad que no se da, que no es fácil, por eso digo que la verdad también me da para no ser crítico, porque sí, ni intransigente, ni nada. Es difícil, pero no veo el movimiento en esa iniciativa. 8 segundos de bonificación en el puerto. Váyase usted por ahí, hombre, que hemos subido el Tourmalet, un pelotón de 80 corredores. Para eso subimos el Tourmalet. Yo quiero ver espectáculo en el Tourmalet. Me tendrá usted que poner un minuto de... vamos a poner 30, que a lo mejor un minuto es mucho. Me tiene que poner 30 segundos a ver si se rompe el pelotón ya en el primer puerto y va cada uno por donde pueda y demás. Deme usted espectáculo esas 5 horas. Afortunadamente este año no le he dado Pogačar, pero a costa de que sea un monólogo, que tampoco acaba de ser el mejor de los espectáculos, ¿no? Eso es lo que creo yo que tiene que cambiar el ciclismo mucho. O sea, sobre todo no desperdiciar la oportunidad. Creo que se está Mm. desperdiciando la oportunidad de ofrecer mucho más espectáculo del que el ciclismo depara. Ese que nos dan las grandes clásicas, que te las ves las 6 horas allí expectante, pues sabes que cualquier cosa puede ocurrir desde el kilómetro cero. Ese que te da una etapa reina de un Tour de Francia y tal, pero luego hay tantísimos días de competición monótonos, aburridos e insulsos que es imperdonable, porque se retransmiten todos y en la mayoría de los casos íntegramente. Eso es un aval que tiene el ciclismo y lo está desperdiciando. A mí me duele muchísimo eso. Y claro que habrá 1000 soluciones, pero vamos a ponernos, vamos a probarlas, vamos a intentarlas, vamos a no sé qué. Hablaba, por ejemplo, también todo lo echa para atrás, todo lo que rompa la tradición es hablado. Usted hablaba de sustituciones en el equipo. Pero claro, tú no puedes, claro, cada uno mira desde eso. Por eso digo que hay que mirarlo desde el prisma de cada uno, ¿no? Y el equipo busca la rentabilidad del sponsor. Entonces dice, no, yo voy a un Tour de Francia, se me cae un tío y no lo puedo sustituir. Se me cae un Rick más en la primera etapa, he hecho toda la temporada para el Tour, le estoy pidiendo 30 millones, 25 millones de euros a Telefónica y porque se me ha caído un tío, porque me lo han empujado o porque me ha cogido el COVID, ya no le puedo dar ninguna rentabilidad al sponsor. Podría por lo menos poner un sustituto, ¿no? Y la gente se echa las manos a la cabeza. Y yo digo, bueno, vamos a ver, sí, claro que tiene pros y tiene contras. Pero también el fútbol también está pasando. Y nadie se le ha ocurrido decir que porque hay cambios. No hubo cambios históricamente en el fútbol, nunca, ni con los lesionados graves. Y hubo un momento en que empezó a haber cambios. Y nadie pensaba, no, es que así, claro, castigas a un tío y metes a otro de refuerzo. Pues sí, pues Tiene su sentido. en el ciclismo eso se critica. No, claro, es que llega un tío y te metes a uno que está más fuerte y tal y cual. Bueno, ¿y por qué no? Pero bueno, yo no estoy a favor de nada ni en contra de nada. Estoy a favor y pido, no exijo, pido que se pongan en práctica todas las probaturas necesarias para mejorar esto. Todas las posibles. Salvaguardando, obviamente, los intereses de los organizadores, porque son los que mantienen el circo. El circo lo mantienen los organizadores organizando carreras y los patrocinadores pagando a los equipos. A partir de ahí, ellos son los que tienen que ver. El organizador lo que tiene que decir, no, mire usted, yo así no gano dinero. Ah, bueno, pues si usted así no gana dinero, de acuerdo. Y el sponsor, a mí usted, si no me da espectáculo, yo no puedo pagar 40, 50, ojo, estamos hablando de patrocinadores que están entrando en el mundo del ciclismo, que es una noticia fantástica para el ciclismo, lo es verdad, que aparezcan grandes firmas multinacionales, pero que también es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Bueno, para todos la solución el día de mañana. Pero al final, quiero decirte, hay equipos, ya estamos viendo que es el Red Bull, que es el Lidl Trek, además del Bisma, además de Ineos, además de Sudal, etcétera, digamos ya de UAE, que ya están poniendo cantidades muy importantes, pero cantidades que sobrepasan los 40 millones de euros. Y eso hay que rentabilizarlo. Y con el modelo actual, por rentabilizar un equipo, al sumo dos,
Puedes rentabilizar un Bismarck cuando te arrasa la temporada, te hace los 3 primeros en la vuelta, te gana el Tour, no sé qué, o tiene un UAE, etcétera. Lo puedes rentabilizar el UAE porque te suma 80 victorias al final del año, etcétera. Pero los demás no lo rentabilizan. El Red Bull Bora no ha rentabilizado este año la inversión. Y el Lidl Trek posiblemente tampoco, y mira que ha conseguido buenos resultados, pero rentabilizar una inversión es ganar el Tour. O ganar la Vuelta, o ganar el Tour de Flandes, o ganar las grandes pruebas, no conseguir muchos éxitos y tener bastantes buenos corredores. Como no estés en el top, no rentabilizas 40 millones. Efectivamente. Porque hay otras ventanas que el sponsor aprovecha en deportes, en otras actividades, otros métodos, para invertir y tratar de rentabilizar la inversión que hacen. Bueno, pues es lo que hay. Que se den pasos hacia adelante y que se busque mayor espectáculo precisamente para eso, para que sigamos teniendo sponsors y patrocinadores, para que los organizadores sigan ganando dinero, porque si no ganan dinero no van a organizar las carreras. Y bueno, ahora sí, para terminar, quería hacerte un par de preguntas un poco más diferentes, un poco más personales, y a ver si te mojas en esta. Fuera de cámaras, fuera de carreras, fuera de trabajo, ¿cuál es una carrera que no te puedes perder? Que una carrera que te encanta ver, simplemente disfrutando en un sofá, solo o con algún amigo. Una, siempre estamos con papá y con mamá. Depende cada año, depende de los corredores que hay. No es por huir de eso, ¿no? Pero es que voy a decir una cosa al fondo. A mí la carrera que más me gusta es la Lieja-Bastogne-Lieja. Me parece la carrera más bonita porque compiten todos, o sea, da opciones a los corredores que no son vueltómanos, Van der Poel Sí. o un Bernat y compañía, y da opciones todas a los grandes, ¿no? Entonces, cuando ves una Milán-San Remo, cuando ves Flandes, cuando ves Roubaix, que son muy bonitas. Flandes era la más bonita posiblemente, bonita de bonita. Pero de competitiva, de ver a todas las estrellas, etcétera, pues yo quiero ver a todos. Yo quiero a todos los mejores corredores peleando. Y la otra es Lombardía. Pero Lombardía, pues desgraciadamente está muy atrás. Afortunadamente se va recuperando y cada vez acuden más las figuras, pero quiero decir, carreras de un día y carreras muy completa y carreras muy exigente, en la que tú veas que a 80 kilómetros de meta está ahí un grupo, como en un mundial exigente igual, ¿no? Diría que la más importante es el mundial, la verdad. Diría que la más importante es el mundial. Pero he dicho la vieja por exponer un poco el ejemplo de la carrera en plena temporada que me llama poderosamente la atención. Si tengo que elegir, elijo el mundial. Pero el mundial, claro, cuando es duro, no cuando va a ganar Cavendish al sprint, ¿no? O Sagan, Montes. O Cipollini, bueno, Sagan todavía el hombre era capaz de pasar muchas más cosas, era bastante más corredor que Cavendish o que Cipollini. Pero eso es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Que al final que estén todos y que sea un recorrido exigente y duro. Y que a 80 kilómetros de meta veas una fuga de 8 corredores y que son 8 fenómenos. Y ahora queda por delante todos estos puertecitos, todos estos puertos, todas estas subidas, todas estas bajadas, los 8 mejores mano a mano. Eso es un espectáculo. Y ese espectáculo, teóricamente, solo se da en esas carreras. Solo se puede dar en el Mundial, en Lombardía y en la Lieja-Bastogne-Lieja. Y en las etapas del Tour, ¿no? Algunas, pocas. No veo yo en la etapa del Tour, en los puertos altos de montaña, a Van der Poel, ni a Van Aert, ni a Evenepoel posiblemente ganándole por la mano a Pogačar o Vingegaard. Sin embargo, sí les veo con posibilidades de ganarle en Lieja o en Lombardía o en el Mundial. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta salir pronto de casa, tomar café con los amigos y el resto del día, al margen de cuando hace el mejor tiempo que ahora, montar en bici y demás y tal, lo que más me gusta es leer y ver cine. Sobre todo ver cine, veo muchísimo cine. Controlo más de cine que de ciclismo, eso te lo puedo asegurar. Cuidado. Pero, no, y con la edad cada vez más. Ahora a lo mejor porque tengo mucho más tiempo de ocio, ¿no? Sí, Pero claro. me gusta muchísimo. Y leer me gusta siempre, la verdad. A ver qué respondes a esta. Si tuvieras que entrevistar a un corredor del pelotón profesional, ¿a quién cogerías a día de hoy? Estoy rebuscando a alguien que me pueda parecer interesante por alguna razón, no a lo mejor, más o menos, no sabría qué decirte, sinceramente. Complicada.
Pues te voy a decir uno, para hacerle una entrevista a fondo y necesaria a Enric Mas. ¿Por qué motivos? Porque me parece que yo le tengo mucho aprecio a Enric Mas, primero porque es un gran corredor, ¿no? Segundo porque ha sido muy maltratado, excesivamente maltratado, injustamente maltratado. Y creo que ha tenido que pasar un proceso de exigencia, de autoexigencia, lo que hablamos antes de Morata, de las redes, de esto, de la más allá, bastante duro. Y aparentemente responden muy bien, ¿eh? Pero me imagino que habrá pasado. Me gustaría escucharle, ver cómo se siente. Todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Un poco en todos los órdenes, en todos los sentidos. Es un corredor que ha pasado por donde, voy a decir que no sé si la mayoría, pero muchos de luego no han pasado. La trayectoria de Enrique Mas ha sido muy, muy, muy exigente. Muy exigente, más que la de muchas otras figuras. Sí. Sí. Y para nada, para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la narración, de la radio, del periodismo deportivo? Pues que lo hagan por vocación, porque al final, claro, alguien dirá, joder, qué cosa tan elemental. No. Cuando voy a dar alguna charla por ahí a las universidades o demás y tal, siempre hago lo mismo. Digo, oye, es que yo no veo a la gente con vocación aquí. O sea, habéis estudiado una carrera o estáis estudiando una carrera que sirve para bien poco, que es obligado a estudiarla, si no la practicas. Por eso digo, sirve para bien poco si no la practicas. Y cada vez que veo a un chaval o una chavala que van a hacer prácticas a una emisora de radio después de haber cursado ya varios años y no saben hablar, digo, ¿y tú quieres trabajar en la radio? ¿Tú quieres trabajar en la radio y con 20 años no llevas 3 años de carrera ejercitándote diariamente tú solo? Que no se necesita nada, ¿eh? No se necesita absolutamente nada, hombre. Si tienes a alguien que te asesore, mejor. Pero bueno, se supone que siempre hay cursos y cosas en la propia facultad, profesores que te pueden asesorar en ese sentido, ¿no? Pero me da la sensación de que la mayoría no quieren ser periodistas deportivos, pero yo siempre ponía un ejemplo, es que todos queréis ser Matías Prats, de tiempos anteriores también, ¿no? Y no se trata de ser Matías Prats, se trata de querer tener la necesidad imperiosa de transmitir tu opinión, tus conocimientos, tu trabajo, de bucear constante y diariamente en toda la información, en estudiarla, etcétera, para que tu trabajo sea importante. Esto, como dicen muchas veces, oh, mi hijo sabe de fútbol, se sabe todas las alineaciones del mundo. Pues no, no es eso. Las alineaciones de todas las alineaciones del mundo las sabe alguien que le gusta mucho el fútbol. Pero eso no significa que tenga esa vocación de comunicación, de transmitir esa necesidad, la vocación por necesidad. O sea, yo tengo necesidad de contar esto, tengo necesidad de saber cómo se mueve el negocio del fútbol. Esto no es solo decir que la ha pegado como Lamine con el exterior del pie, todo el mundo, ¡uy, locos con Lamine y con el joder, me cago en la leche! Que la hemos pegado todos con 7 años así. Mucho peor, pero la hemos pegado, sabemos lo que es centrar así, ¿no? Desde los tiempos de Cruyff. Y se queda la gente en 4 detalles, el técnico, lo famoso de los panenquitas y tal y cual. Que es que hay que entender, a mí eso sí me apasionó del periodismo, me ha apasionado siempre. Hay que entender el deporte, todo en sí, en general, el deporte, ¿no? Los mecanismos del deporte, las influencias del deporte, los soportes del deporte, por qué se mueve en una dirección o en otra, por qué, y luego atender a los personajes, a los protagonistas. Pero para mí el periodismo es mucho más que hago una entrevista o doy una noticia. Esa puede ser un poco la base del periodismo, pero para que te entre de lleno la vocación periodística tienes que ser un enorme curioso, estar pensando todo el día cómo, esto que estamos hablando del ciclismo, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué hay de pro? ¿Qué hay de contra? ¿Qué hay no sé qué? No sentarte aquí y decir narro o entrevisto o doy la noticia que me acaban de pasar. Eso es la base, por supuesto que es la base del periodismo, pero no lo que te va a provocar, digamos, la pasión. Tienes que tener una pasión por ese deporte, por entender todos los entresijos de ese deporte, por saber si la distribución de los derechos de televisión ahora o de cómo opera la FIFA o de cómo tal, eso es lo verdaderamente bonito que a mí por lo menos me llamó la atención. Todo lo que rodea al mundo del deporte. Otro es anecdótico, otro es aficionado. Me gusta ir al fútbol, me gusta entrevistar a un jugador porque sé, joder, estoy entrevistando aquí a Mbappé y me gusta estar mañana en Johannesburgo en la final de la Copa del Mundo. Eso es elemental, eso le gusta a todo el mundo. Ahora hay que tener la vocación para. Y este es el mensaje y el consejo que le doy yo al aspirante a.
te tiene que gustar tanto como para que seas enormemente feliz en la redacción de un modesto medio de provincias. Si tú lo que aspiras es a ser Matías para estar en el telediario, ser el protagonista de turno, estar no sé qué, va a ser complicado. Te lo advierto que va a ser complicado, porque sois cientos de miles cada año y hay 4 puestos mal contados para esos que de verdad, o sea, si lo que te mueve es la vanidad de ser famoso, de ser conocido, pues, sin vanidad, o la apetencia de estar en las grandes citas y no sé qué, voy a poner la vanidad de ser muy importante o dejar de ser importante. Habrá periodistas que se consideren importantes, yo no creo que sea lo más trascendente de la profesión. Vas de culo, porque es muy difícil. Esto es tan difícil como el niño que tiene 14 años y su padre dice, qué bien juega fútbol mi hijo, ya, juega tu hijo muy bien, pero resulta que como tu hijo hay en España aproximadamente unos 400.000 y en el Madrid posiblemente no juegue ninguno de esos. Claro, la ilusión la vas a tener, pero hay que ser consciente. Ahora, si resulta que tu hijo, además de jugar bien al fútbol, es un chico que se prepara, que es tal, que tiene todas las aptitudes del mundo, que se dedica en cuerpo y alma, que no se llena de bar, ya las opciones irán creciendo más. Si tú, porque tienes vocación, yo tenía vocación de comunicar, nada más, de poder contar lo que yo había visto, de poder decir si este partido había sido malo, o de poder hablar de una película, o de poder cosas que hacía la radio de joven, que hacía, como te contaba antes, más cosas. Entonces yo voy a ser feliz toda la vida trabajando, siendo uno más de una modesta redacción de una emisora de provincias y de un periódico de provincias. Lo que voy a estar siempre intentando contar algo distinto. Lo que voy a estar siempre intentando aportar una noticia diferente, un punto de vista diferencial, porque me gusta la profesión y porque tengo la necesidad de diferenciarme de los demás. No en que a mí me ha gustado el partido y a este no. Y que este es muy bueno y el otro es muy malo. Y que qué golazo, auténtico golazo que diría el clásico. No, es mucho más que eso el periodismo. ¿Para qué te llene? Si es solo para alcanzar un estatus, para tener una fama, un reconocimiento, una importancia, una trascendencia, entonces lo que tienes que saber es que las posibilidades de llegar ahí son mínimas y que te vas a amargar la vida trabajando en un periódico de provincias y cobrando una miseria, que es la segunda parte de esta profesión, que en un momento determinado tuvimos un tratamiento, yo diría que muy bueno. Yo me considero un profesional muy bien pagado toda la vida, pero hoy escucho las cosas y las veo, desgraciadamente también las he visto, y se me abren las carnes viendo los sueldos y las condiciones misérrimas en las que trabajan los chicos que empiezan la profesión. Que es verdad que no tendrían que mirar el dinero, porque yo no lo miré en el momento, pero cuando miras de cara al futuro y dices, si yo estoy sacrificando todo esto y estoy haciendo una carrera y me estoy volcando y estoy preparando y tal, para el día de mañana ser un mileurista cuando tenga 30 años, pues es jodido. Entiendo que eso es muy complicado, pero si te gusta mucho tu profesión, lo que menos te va a importar es eso. Vas a hacer el planteamiento que yo les hacía muchas veces a los estudiantes también, ¿no? En las facultades, además, yo les decía una cosa, y mira, si te gusta mucho tu profesión, lo que vas a apreciar es que tienes en su día los periódicos, el teléfono, los ordenadores, calentito, la máquina del café y cómodo. Mientras hay un señor que está en una fábrica haciendo embutidos en una nave fría, tremenda, para ganar lo mismo que tú y poder llevar un jornal a casa. Entonces vas a apreciar tu profesión, pero vas a apreciar porque te gusta. Si te gusta, te va a bastar con eso. Si te gusta tu profesión, es tan cómoda, es tan rica, es tan buena, te da tantas comodidades, te da tan pocas exigencias, sal a la calle, ya verás qué frío hace, sal al mercado a vender lo que sea, y como no des cuenta de resultados positivos, a la calle. Ahí si trabajas bien, si te gusta tu profesión, si eres un buen profesional, es muy difícil que prescindan de ti. Otra cosa es que consigues el puesto de trabajo, pero bueno, se ha dicho que está al alcance de la gente y que de hecho he visto a muchos becarios ir a las emisoras de radio, les pones a leer, hacen un informativo y empiezan a aprender allí y le dices, pero es posible que tú vengas aquí a hacer prácticas. Tú lo que tienes que venir aquí es a ganarte un puesto de trabajo, no a hacer prácticas. Porque yo cuando pongo a un chaval en el mes de verano de becario, le pongo para que me llame la atención y digo, joder, este tío es bueno, este tío, nos podemos quedar con este tío, no para que venga a aprender a la radio. Aprende en tu casa desde el minuto 1 en que empiezas a cursar la carrera. Si te gusta la radio, tendrás que aprender, tendrás miles y miles de horas de vocalización, de no sé qué, de control, de entonación, de lo que sea. Si te gusta escribir, tendrás que pasarte toda tu vida escribiendo artículos y mejorando y leyendo todo lo que pilles y más.
eso es formarse, eso es prepararse cuando te gusta de verdad la profesión. Están estudiando una carrera universitaria y te vienen con 20 años a la facultad, de la facultad, mejor dicho, y no saben ni redactar, ni escribir, ni leer. Tío, estás tirando el tiempo. A ti no te gusta esta profesión. Yo no, en mis tiempos eran muy fáciles, no estoy comparándome, pero ya he puesto el ejemplo. Yo a los 6 meses de estar haciendo las crónicas de rugby, me dijeron que hiciera un programa de 15 minutos. Y a los 2 meses de hacer el programa de 15 minutos me dijeron que hiciera un programa al margen. Un programa solo para mí, de autor, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque no porque fuera mejor ni peor, porque entiendo que verían en mí pues una seriedad de trabajo, cuando yo me pasaba hora y media escribiendo la crónica de rugby, imagino que me quedaría bastante mejor, y si a mí me había gustado mucho escribir y se había escrito mucho, me quedaría bastante mejor que cualquier otro que llegara allí a medio improvisar, ¿no? Yo estaba hora y media para escribir una crónica de 3 o 4 minutos. En rugby, que tampoco había que ser un súper especialista, pues no entendía casi nadie, con que contaras que se había ganado, que se había jugado bien y que no había marcado los ensayos y te bastaba, ¿no? Pero eso es un poco el punto, joder, vaya rollo que estoy metiendo. Pero es un poco el mensaje que yo mando a la gente, ¿no? Si no te gusta esta profesión a muerte y estás en la profesión para ser una estrella, tienes una cantidad de posibilidades de estrellarte enormes, enormes. Ahora, si te gusta la profesión, vas a ser feliz, aunque seas el último mico de una redacción de un periódico de preguntas. Te van a dar siempre la oportunidad de escribir la noticia del año, o el reportaje del año, o la investigación del año, o la entrevista del año. Siempre vas a tener esa oportunidad. Yo creo que, independientemente de la profesión, yo creo que debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Encontrar esa profesión que nos gusta, esa vocación, que no es fácil porque sé que hay gente, hablo con amigos, conocidos y sé que es muy complicado. Pero vamos, yo creo que, de hecho, es mi reto y el objetivo debería ser de cada uno de los que estamos aquí, de encontrar la profesión o el hueco donde haciendo algo que nos guste, que lo amamos de verdad, porque si no va a ser muy complicado. A veces no va a ser posible, pero en la medida de lo posible yo creo que sería, vamos, el objetivo y el sueño de todos. Bueno, pues hay que trabajar mucho, en contra de lo que parezca. Hay que tener suerte Efectivamente. luego, evidentemente hay que trabajar mucho y hay que ir muy preparado, porque cuanto más difícil es eso, encontrar una plaza, un sitio, hay que llegar muy preparado a la oportunidad. Es decir, el señor que se pone aquí, por ejemplo, hoy, pues es la ventaja de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Tenemos afortunadamente la posibilidad de no depender de nadie para transmitir nuestro conocimiento. Simplemente así de sencillo. Transmitir nuestro conocimiento, nuestra aptitud. Basta con colgarte aquí un teléfono, grabarte un vídeo, o el que quiera escribir o hacer un podcast, o el que quiera escribir una página web, escribir sus cuentos. Puedes hacerlo. Antes no podías, ¿eh? No, Hasta no. hace bien poco no se podía. Que ya hablo de que mis tiempos fueron más favorables porque no había esa competencia, no había ni facultad de periodismo, ¿no? Pero evidentemente también tendrías que llegar allí con determinados conocimientos, actitudes, etcétera, ¿no? Para que te eligieran o para que te quedaras, sobre todo para que te quedaras. Pero ahora, lo que no puedes hacer, vamos, sí lo puedes hacer, naturalmente, es llegar y ponerte aquí delante de un micrófono, hacer un podcast y tal, y no estar preparado, lo suficientemente preparado como para llamar la atención. Porque esa es la ventana que te da, la oportunidad que te da. Ya no hace falta que llames a la puerta de un medio oye, ¿puedo hacer una crónica de rugby? No. Ahora la puedes hacer aquí y la haces tranquilamente como lo hace tanta gente. Pero para destacar en medio de la jungla de youtubers y de Sí, influencers y de todo que hay, habrá que tener unas aptitudes y una formación. Entonces, es por ahí por donde tiene que entrar la preocupación, por la formación, no por abrir la ventanita y decir, voy a salir y voy a hablar. Vas a durar 4 días, te vas a aburrir, te vas a cansar, no vas a tener seguidores y al final casi una pérdida de tiempo para satisfacer la vanidad, entre comillas, de, ay, me he puesto y he dicho nada. Ya, sí, pero te has puesto, te siguen 40 y dentro de 6 meses te vas a cansar porque estar aquí como, ¿sabes? Sin sí, embargo, sí, si tú sí. llegas con un bagaje, si llegas con una formación, si llegas con una preparación, si lo que vengas a contar aquí te lo has currado, te lo has trabajado, si lo que vas a contar va a ser algo novedoso, no me vas a decir si el Madrid juega bien o malo, si Pogačar es muy bueno o si Landa tenía que haber atacado antes. No me cuentes cosas que las cuenta cualquiera en primera persona y con el mismo criterio que tú, ¿no?
trae algo distinto, cuenta algo Claro. distinto, trabaja, investiga, entonces ya empezarás a llamar la atención. O tener el don de la comunicación, que a veces se tiene y muchas veces se gana. Muchas veces se gana. Yo no sé si tengo el don de la comunicación, pero he vivido toda mi vida y muy bien de la comunicación. Pero te aseguro que me lo he currado. Te aseguro que me he currado desde muy joven porque tenía esa vocación. Si no he tenido otra vocación, a lo mejor había sido artista de circo. Pero como me gustaba mucho esto, pues yo escribía, yo leía muchísimo, yo leía el periódico con 14 años, miraba firmas y artículos y cosas, no ponía a ver cuántos ases le dan hoy a Courtois, ¿no? Leía cosas, periódicos, reportajes, en fin, le daba vueltas a la pelota. Tenía esa inquietud periodística, yo creo que lo llevaba adentro, ¿no? Y de ahí te nace luego la mayor o mayor facilidad para comunicarte. No creo yo que ninguno de nosotros, a nosotros, no, es que con 14 años, tío, tienes una verborrea de no sé qué, no sé cuál. No, no, seguro que, segurísimo que no. Lo que he tenido o tienes que tener es la formación necesaria como para que puedas estar hablando una hora o lo que te echen encima. ¿Por qué? Pues porque te lo has currado, porque te lo has trabajado, porque tienes muchas informaciones. En este caso, a lo mejor pues, tienes muchos años también, pero no se me das cuenta que hay un bagaje detrás de ti que te tiene que acompañar. Ese bagaje solo te lo vas a crear tú. Solo te lo vas a crear tú. Y te lo tienes que crear como muy tarde el primer día que empiezas a trabajar en la universidad. El primer día. Efectivamente. Bueno. Pues nada más, Javier. Un placer por tener esta charla, más bien que entrevista. Y nada, a seguir disfrutándote unos cuantos años más o hasta que te apetezca Otros ya hacer 50 por lo menos, te advierto. o Yo no más. creo que va a estar 50 años, por lo menos, porque, pues sí, hasta que el cuerpo aguante que ir al clásico, ¿no? Y lo dicho, un placer, un honor tenerte por aquí. Y nada, a seguir narrando y comunicando así de bien. Muy bien, muchas gracias a ti. Mucha suerte. Igualmente y gracias a los oyentes. Hasta la próxima entrevista. Chao.